obra que yo leí, que era crítica con la Revolución Francesa, tú la conoces, la de Gachot. Sí, viejo reaccionario de la Acción Francesa. Fue la primera obra que yo leí, que se publicó en español hace muchos años y volvió a publicarla la editorial Altera, hará cosa de 20 años, 20 y tantos años. Bueno, que hay un ejemplar en mis manos, lo leí y me llamó la atención. Y dije, bueno, ojo, Gachot es una crítica absoluta, no deja nada con vida, pero a mí me dio una serie de pistas sobre, bueno, en fin, cosas que habían sucedido en aquel entonces, que los historiadores a lo largo de los 2 últimos siglos o habían ocultado o habían tratado de justificar, y luego me encontré con que Bastos había desarrollado su propia teoría, para variar, porque sobre todas las cosas interesantes que en el mundo han sido, Bastos la tiene estudiada y la tiene teorizada. ¿Me equivoco o no? Sí. ya no me gustaría. No me equivoco, tú lo has trabajado muy a fondo. Bueno, la cuestión es que Alberto Arín se había puesto igual que yo, le teníamos leído y le teníamos escuchado, y aparte hemos hecho nuestras propias lecturas. Y es cuando nos pusimos a trabajar sobre, bueno, para hacer primero los programas de radio, las contrahistorias, y luego ya posteriormente el libro. Y aquí lo fundamental, y es lo que les estaba contando antes Miguel Anxo, es la cronología, el saber cómo se desarrollan los acontecimientos desde el principio hasta el final, porque si no, no entiendes bien la Revolución Francesa. Y cuando digo cronología de acontecimientos empiezan con la Asamblea de Notables, pero si nos vamos a la gran cronología, a largo plazo, nos tendríamos que ir a principios del siglo XVII, cuando Luis XIII empieza a concentrar cada vez más poder, y respecto al plano intelectual, a la Ilustración, el impacto que tuvo sobre los revolucionarios estas ideas ilustradas. Tú eso sí te lo tienes muy bien estudiado. Sí, es bueno un libro de Goethe-Wissing. ¿Sobre eso? Sí, la formación, ¿cómo se llama? La formación de la cultura burguesa en Francia. Es un fondo de cultura económica. Son mazacotes y gorzos. Pero es que esos mazacotes solo te los lees tú, Miguel Ángel. Claro, son demasiado gruesos. Eso es para un profesor, yo no tengo el tiempo. No, pero el tema de ¿tú cómo ves hasta qué punto estos ilustrados, como que están todos muertos ya, como Voltaire, como Rousseau, como Montesquieu, algunos han muerto muchos años antes, han influido en esas élites intelectuales que muchas veces coinciden con élites económicas de la Francia de finales del siglo XVIII? Porque la revolución no se hace, como suele decirse, de abajo arriba. El pueblo parisino no está pidiendo un cambio político, está pidiendo pan. El día de la toma de la Bastilla, toman la Bastilla porque necesitan armas y quieren las armas para montar un motín del pan, cosa que se había hecho en París muchas veces. El rey se ha ido a vivir a Versalles un siglo antes precisamente porque teme a los parisinos. Sí. Es tal cual. Es así. No, y esos ilustrados, ahora un tema que me gusta, ya me dice, que no venía en la mente hablando de esto, pero decir, muchos de estos ilustrados, yo creo que la influencia principal fue Rousseau, de toda esta gente. Pero estos ilustrados, muchos de ellos murieron en la propia revolución. Es la que llaman la maldición o la profecía de Cazot. ¿Cuál es esa profecía? Cazot era un escritor francés, tiene un libro, no sé cómo, ya muy viejo, es un escritor así de aquella época, y estaba un día con todos estos ilustrados que estaban hablando de la revolución, y dijo, todos vosotros, según cuenta la leyenda, no sé si es una profecía, si es una leyenda, si es una leyenda urbana, Cazot les dijo, todos los que estáis aquí vais a morir, y no sé si estaba Condorcet, no sé si estaban cuantos más, y casi todos los que estaban allí acabaron todos efectivamente, acabaron mal por culpa de la revolución. O sea, que la revolución devoró a sus hijos, a los que la crearon. Estaban todos, digamos que era como dice Villanueva, era un grupo de ilustrados, así que estaban todo el día así cavilando cosas nuevas y así, y reformar el mundo, regenerar, este tipo de cosas que se dicen siempre, y quisieron hacer como un proyecto muy de la época, porque los ilustrados eran muy racionalistas, le gustaba mucho la geometría, le gustaba así mucho el cuadrado. Si fijan los estados de Estados Unidos, si fijan los estados africanos, están influidos por esa visión de que las cosas tienen que ser geométricas, tienen que ser así como rectas, cuadradas, rectangulares, ¿no? Entonces querían hacer como un proyecto ilustrado. Por eso hay un libro, que es el de Ralston Saul, que se llama Los bastardos de Voltaire, lo que es una crítica del racionalismo extremo en el mundo, de la idea de planificar, de la idea de diseñar, de la idea de hacer como mundos así perfectos, cuadrados y ese tipo de ideas. Entonces, estos les gustaban todo esto, querían hacer como una sociedad nueva, pero haciendo uso de las leyes, digamos, ¿no? A través de, no, como dice Villanueva, de cambiar la sociedad desde abajo, de la sociedad, no, sino que cambiando las leyes, cambiando las instituciones, se pueden cambiar las cosas. Esa era, creo que la idea de ellos, y que ellos tenían proyectos de ese estilo. Sí, la idea... Y Condorcet, por ejemplo, aparte era matemático, le gustaba mucho así hacer juegos de votos y cosas por el estilo, y recuentos y eso por el estilo. O sea, estaban muy influidos por la matemática, la geometría de la época, que no es como la de ahora, y estaban todo el día con estas ideas.
La idea era un poco de no sabéis realmente lo que os interesa, pero nosotros sí lo sabemos. Es decir, el mundo en el que vivís es un mundo de mierda, les estaban diciendo. Y nosotros tenemos, en esencia, les estaban diciendo eso, las masas parisinas. Vuestros problemas no son que ha habido una mala cosecha, o que el reino está sin blanca porque se ha metido una guerra en América y el reino ha podido pagarla o se ha tenido que endeudar. No, vuestros problemas son que el orden de cosas hay que cambiarlo, porque el orden de cosas es injusto. Y como es injusto, nosotros tenemos el recambio perfecto. Y el recambio perfecto pasa por darnos poder, en esencia. Sí, la idea de hacer constituciones, que es una idea americana, pero ellos quisieran hacer también una constitución con sus diseños y sus pesos, contrapesos, quieren hacer como mucho diseño de ese estilo, ¿no? Bueno, ahí nace una cosa, la primera constitución es la estadounidense del año 1789, que se aprueba curiosamente 2 meses, 3 meses antes de que estalle la Revolución Francesa, es decir, de que se reúnan los Estados Generales. Bien, la Constitución Francesa del año 1791, que se pasan 2 años elaborándola, no olvidéis que cuando ellos en el mes de junio, 25 de junio de 1789, deciden abandonar la reunión, de esto no nos sirve, esto de los Estados Generales es un atraso, vamos a constituirnos en Asamblea Nacional, y la función de esa Asamblea Nacional es dotarse de una constitución, hacer una constitución muy distinta a la de Estados Unidos. Para empezar, es mucho más larga. La de Estados Unidos, como bien sabéis, tiene más enmiendas que artículos. La de Estados Unidos es una cosa minúscula, un librito casi, si tienes buena memoria, te la puedes aprender de memoria. Vamos, no os lo recomiendo, pero hay cosas mejores que aprenderse de memoria, como los poemas, que una constitución, pero vamos, que es muy cortita. La de 1791, que acepta la monarquía, una monarquía de nuevo estilo, la monarquía constitucional, introduce un elemento que es el de la nación. Que es nuevo, la Bâtie-Sieyès, que mete esas palabras en eso. Creo que fue la Bâtie-Sieyès que metió esa palabra nueva, sí. No, pero a partir de ahí... Que es un concepto que es muy difícil de definir. Yo no efectivamente, que es muy difuso. A partir de ahí, el concepto nación, claro, si tú defines como el depositario del poder a la nación, pero el verdadero poder lo tienen ellos, es decir, los revolucionarios en este caso, la asamblea, bueno, la nación y el Estado son lo mismo. Ya tienes el huevo de la serpiente. Es decir, ya la nación va a ser lo que diga el Estado, quienes lo gobiernan, que es y a partir de ahí... Y son cosas distintas. Son cosas diferentes, claro. Ese, de hecho, es la partida de nacimiento del Estado-Nación, que tanto dolores de cabeza nos ha traído, está en esa Constitución. El Estado-Nación tal cual lo entendemos hoy. Tal cual lo entendemos hoy, se entiende, claro. La palabra nación ya existía, evidentemente, y tenía otro tipo de significado, pero le dotan de un significado político. El problema es que esa Constitución la copiaron aquí. Los liberales tal cual, hicieron la pepa. Tal cual, sí, unos años más tarde. De hecho, 20 años más tarde. Es que quiero aquí aclarar una confusión. En España el liberalismo es como todo, pero desde el siglo XIX hay un debate muy grande entre lo que es el liberalismo económico y el liberalismo político. Y no son lo mismo. De hecho, se llevan bastante mal. El liberalismo político es que se basa en esto de las asambleas, la división de poderes, esa idea de nación, esa idea de este tipo de cosas. El liberalismo económico es un liberalismo que simplemente circunscribe que la libertad tiene como una base económica y aparte de ahí tiene que basarse. Lo que pasa es que aquí triunfó el liberalismo político, lo que llamamos liberales, estos de 1808, son liberales políticos. Bueno, de hecho, lo que hicieron fue los aranceles a tomar el poder. En España se dan cita 2 tipos de liberales en 1808, los liberales patriotas y los liberales afrancesados, pero ambos realmente persiguen lo mismo. Es decir, vamos a repetir la experiencia, lo que han hecho los franceses hace 20 años, que, ojo, tampoco era extraño, eso lo querían hacer en toda Europa. Era como lo más de lo más en aquel momento. Sí. Se miraba, de hecho, Napoleón, caso, por ejemplo, de Godoy al principio admira a Napoleón. Luego, cuando ve en riesgo su propio trasero, es cuando se pone en guardia, pero en principio le admira, pues son de la misma edad, considera que es el hombre de su momento, que trae una serie de avances, de reformas que representa la revolución. Los soldados franceses, allá por donde van exportando la revolución. Curiosamente, la revolución francesa la exporta un déspota. Esa es otra de las paradojas. Sí, es Napoleón. Y le impone casi le impone por la fuerza. Sí. Y de hecho los afrancesados eran los que defendían eso aquí. Efectivamente. Y la va exportando por toda Europa, porque el fenómeno que se da en España se da también en Alemania, se da también en Italia, en todos los lugares. En Italia llegan a crear... Hasta en Suiza. Hasta en Suiza, sí. En Suiza lo imponen. En Holanda crean una república nueva, la de Batavia. Allá donde llegan estos soldados napoleónicos, van creando pequeños sistemas revolucionarios de mayor o de menor tamaño. El caso del español fue bastante grande porque el país era grande, completamente persuadidos de que están haciendo avanzar a esos países, pero están obedeciendo a un monarca, y a un monarca absoluto.
Es lo que comentaba antes, Napoleón tiene más poder que el que había tenido Luis XVI. Es decir, guillotinan a un rey para entregar más poderes a otro rey 11 años más tarde. Sí, y mucho más violento y mucho más centralizador. Sí. De hecho, con una herramienta, que también la tratamos en el libro Alberto y yo, que es fundamental y que damos por hecha. El hecho de que el Estado puede reclutarnos para ir a la guerra cuando lo considere oportuno. Sí, eso es de allí. Hoy lo asumimos que es así, de que en el momento que quiera puede el Estado llamar a mi puerta, sacarme, darme un fusil y mandarme al frente. Puede hacerlo. Yo no, es que ni siquiera lo cuestiono. Bueno, sí, claro, ¿qué remedio? Bien, esto no era así hasta 1789. No. Es decir, el rey tenía unas limitaciones bestiales para reclutar. Las comunidades tenían fueros, privilegios. Aquí tenemos un fuero de tal año que el rey no puede, no puede reclutar más que 10 mozos al año. Y el resto no había miedo de que le mandasen a la guerra. El que crea las levas en masa, la leve en más, las reclutas en masa, el ejército ciudadano es la Revolución Francesa. Lo que se encuentra Napoleón es con eso, es de pronto puede poner en armas a toda la población francesa masculina, que en aquel entonces no es como ahora, no estaba Francia llena de viejos, eran todos chicos jóvenes en edad de combatir. Así uno se explica las conquistas napoleónicas, porque esa es una pregunta que yo creo que cualquier historiador se ha hecho alguna vez. ¿Cómo es posible que un reino como el de Francia, que ha ido cosechando las derrotas militares durante todo el siglo XVIII, que le han ido derrotando los ingleses allá donde le han plantado batalla, que ganaron los revolucionarios estadounidenses, pero en Estados Unidos, no en Europa, que les habían humillado a los franceses en la guerra de los 7 años. De pronto, de golpe y porrazo, se convierte en una máquina imparable, porque los ejércitos napoleónicos durante 10 años son imparables, no hay manera de detenerlo. ¿Cómo es posible que se han tomado la pócima de Asterix, Panoramix o algo así? No. Que el gobernante puede hacer en Francia lo que no puede hacer Carlos IV en España. Claro, en Valmy enfrenta a un ejército de centenares de miles de personas contra un ejército del antiguo régimen. Claro. Contra un ejército de soldados más o menos profesionales, muy bien vestiditos, que iban así con todos uniformados, ¿no? Que iban así, claro, era así muy... En el siglo XVIII se ven las películas, Barry Lyndon, otra cosa, formados con música militar y así. Claro, se encuentra con una masa que los aplasta simplemente por el número. Claro. Entonces, claro, empieza una nueva forma de guerra. Pero cuidado, empieza una nueva forma de guerra distinta. Porque la guerra antes eran unos señores feudales con sus ejércitos que peleaban contra los señores feudales ejércitos y la gente ni se enteraba. La mayor parte de las guerras ni se enteraba. ¿Qué pasa? La guerra pasa a ser racional. Son todos los españoles contra todos los franceses y toda la industria, toda la economía española contra toda la francesa, o los alemanes contra los ingleses. Pasa a ser una guerra de masas, total. Y es una guerra total, que afecta al cuerpo vital del país. Ya no es una guerra, digamos, limitada. Entonces, por eso las cifras de muertos pasan de miles, pasan a millones, como en las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Ese es el cambio que se da. Bueno, de hecho, la guerra hasta la Revolución Francesa, hasta esas reclutas en masa que, por supuesto, el resto de países europeos no tardan en adoptar. Para reclutarlas en masa tienes que decirle que no. Antes, si ibas a pelear por el rey, no ibas. Claro. O ibas de mala gana, porque lo veías al rey una persona. Pero es que ahora ya eres parte de la nación. Ahora eres la nación. Claro. Ahí está el truco. Pero que en nombre de la nación también te pueden quitar tus rentas, porque son para la nación. La nación tiene derecho a la función social de la propiedad, cosa que ningún rey tenía, por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Entonces, somos todos, nos lo pagamos a nosotros mismos, nos lo debemos como la deuda pública, nos la debemos también a nosotros mismos, ¿no? Una cosa así de esta. Claro, que es una ficción. Ahí está el truco, lo que os decía del huevo de la serpiente. En el momento en que metes la nación, metes un ente que nos supera a todos. Que no se sabe, además yo entiendo el sentimiento, una serie de cosas, pero claro, es difícil de definir. No hay una foto de ello, es decir, no es una cosa concreta como un rey que lo puedes ver allí o que puedes tener lealtad personal a una persona. ¿Ves? La nación es una cosa como etérea y además cada uno de nosotros, si pensamos en la nación, seguro que la nación española, la gallega, cada uno la que tenga, la piensa de una forma distinta o la imagina de una forma distinta. Bueno, de hecho, conforme lo meten eso en la Constitución de 1791, automáticamente pasan a definir qué es la nación. La nación es esto, y si no eres esto, estás fuera de la nación. Simple. Si no hablas francés, estás fuera de la nación. No formas parte de esto. Es otra cosa, o te obligaremos a hablar francés porque todo francés tiene que hablar francés. Si eres católico y con obediencia a Roma, tampoco formas parte de la nación. Tienes que obedecer al gobierno del nuevo Estado. Lo que os hablaba de la Constitución Civil del Clero. A partir de ahora, los sacerdotes llegan de nuevo, una vez más, el sueño de los monarcas franceses, el galicanismo, es decir, de que fuesen los reyes de Francia quienes encabezasen la Iglesia francesa,
había habido muchas tensiones entre el Vaticano y el rey de Francia, lo consiguen los revolucionarios, crean su propia iglesia y al final directamente prescinden del cristianismo y van a la locura esta del culto al ser supremo. Bien, volviendo sobre lo de la guerra, cuando por ejemplo se habla de los tercios de Flandes, lo habéis oído muchas veces, esto es muy común entre nacionalistas españoles, no, claro, los ejércitos de España, no, eran ejércitos que el rey pagaba. Cuando el rey no les llegaba la soldada, saqueaban Amberes para cobrársela por su cuenta. O como en Portugal se salvó porque no tenían dinero para pagarles. No tenían dinero para pagarles. Y se marcharon. Es decir, el ejército se pagaba, se contrataba. ¿Por qué los reyes de España tienen esos ejércitos tan poderosos de los siglos XVI al XVII? Porque se han encontrado con montañas de plata en América. Tienen no una fábrica de hacer dinero, tienen una montaña de dinero. El Potosí, el Cerro Rico, es una montaña de plata. No tienen más que sacarla, alingotarla y enviarla a la península para pagar la soldada de los tercios. Bien, para eso necesitan contratarlos. De hecho, si uno va a la composición de la tropa de los tercios españoles, se va a encontrar que había efectivamente tercios españoles, reclutados en España, pero había tercios, o que dentro de los ejércitos del rey de España había alemanes, suizos, de todo. Uno se podía encontrar gente que se había dedicado al oficio de las armas. El ejército era un oficio. Tú te dedicabas a ello pues porque te gustaba, porque considerabas que ibas a tener una vida de aventura y pasión, por lo que fuese, porque especialmente si servías a un rey poderoso tenías posibilidad de cobrarte buenos botines. Bien, todo eso cambia radicalmente con la Revolución Francesa y con todo lo que vino después. La idea del servicio militar. Ojo, el servicio militar en España se retiró hace 20 años. A ti todavía te llamaron para la mili, a mí también. Sí. ¿Tú fuiste a la mili? Yo fui objetor de conciencia. Bueno, él fue objetor de conciencia. Yo era alérgico al... No tiene medio, no... Yo era alérgico al polen y no fui. No, que pasa es que no me gusta el ambiente. Bueno. Que me mandara, nunca me gustó un señor que no conocía de nada que me mandara y que me... Tampoco, pero vamos, que, a Miguel Ángel a mí ya nos pilló en la fase final. Sí, era tardío, ya no iba nadie, ¿vale? Iba solo el que... Nada más era bastante común en mis tiempos. Sí, era el que no se libraba pues como yo, que me libré por lo de la alergia al polen, pues se libraba porque tenía los pies planos o por cualquier cosa. O si no, pues pedía la objeción de conciencia esa. Pero solo una generación antes era incuestionable lo de ir al ejército. Es decir, había penetrado tal. Mi padre, por supuesto, que fue al ejército, y mi abuelo, y el tuyo también. Sí. Claro, era incuestionable. La idea de que en apenas 5 o 6 generaciones has pasado a meter en la cabeza de todo el mundo que eso es sagrado, significa que has tenido un éxito notable. Sí, no se asumiría. O sea, no se asumiría un servicio militar, pero no es en España. Bien, ahí se ha vuelto hacia atrás, pero en otros aspectos no se ha vuelto hacia atrás. Piénsalo. Sí. En el caso del ejército sí, pero no en otros. No, en otros no, pero ahí sí. Ahí sí que se consiguió. Ahí a partir de los años 90 se consiguió ir marcha atrás, pero no sé si habéis escuchado por ahí, bueno, pues ahora con aquello de los rusos tal cual, en algunos países como Finlandia, como Dinamarca, están haciéndolo obligatorio de nuevo. Claro, finlandeses y daneses hay pocos, que además están, digamos, en primera línea. Quizá en España habría que planteárselo, seguramente lo habréis oído. Claro, a los más jóvenes os sonará chino mandarín, lo del servicio militar. En Suiza tienen un sistema diferente, que es el pueblo en armas, si quieres llamarlo así. Toda la población en edad de luchar, que no sé cuándo es, de hasta los 50 años, una cosa así, tiene la obligación de defender a la Confederación, concretamente al cantón, ¿vale? Y una semana al año tienen que ir a su cuartel. Y tienen armas en casa. Tienen armas en casa, sí, les entregan un uniforme, unas armas, y durante sus años de servicio tienen que custodiarlas. Es un planteamiento distinto. Es un modelo distinto. Muy distinto. Es el pueblo en armas, es otra cosa distinta. Una cosa diferente. Es el único lugar donde existe una cosa así. Sí, pero la idea del... ¿El qué? En Israel ya... Sí. A ver, Israel es un país en recluta permanente. Armas, en guerra permanente. El servicio militar en Israel, de hecho, es muy largo. Aquí cuando a mí me llamaron eran solo 9 meses. Tampoco es que era una cosa muy larga, pero aún así, a mí no me parecía que tuviese que ir como a la mayor parte de gente de mi generación, pero solo una generación antes era lo normal. Había permeado esa idea al 100%, como han permeado la idea de la nación. Yo cada vez que se hace esto el debate sobre el Estado de la nación, ¿de cuál de ellas? Diréis el debate sobre el Estado del Estado. Sería, reiterativo, pero están confundiendo de manera sistemática una cosa y la otra, pero esa confusión es lo que les da el poder a los revolucionarios franceses. ¿Cuánto a eso de las armas? A mí me parece interesante. Yo era muy anti-ejército antes, pero ahora cambié de postura en el sentido de que... No,
En el sentido, es cuando estudio la historia, es decir, que es bueno que la gente sepa, no tenga que digamos, este sistema de recluta, porque sí que la gente tenga cierto entrenamiento. ¿Qué pasó? Por ejemplo, lo leí alguna vez, no sé, que me corrija quien sepa más. Cuando vienen los godos, derrotan a los romanos, derrotan al ejército romano. Claro, pero la población romana había delegado en un ejército la defensa, y entonces la gente estaba indefensa, no sabía defenderse. Entonces llegaron unos cuantos miles de aquí, llegaron los suevos, pero allí les llegaron los godos y les llegaron otro tipo de gente que era, ahora está como edulcorada, pero era gente bastante brava, es decir, que era gente que saqueaba, quemaba, o sea, no era gente muy fina. En cambio, yo le leí a un historiador, repito que me corrijan, a los vascos no lo fueron porque los vascos eran un pueblo que, a no estar romanizado, no había delegado en un ejército la defensa, sino que cada vasco sabía defenderse él. Entonces, es lo que estamos diciendo antes, es decir, tenías que invadir un pueblo como el suizo, que sabía defenderse todo él, que no había delegado en otro tipo de cosas. Bueno, ahí entonces, ese tipo de cosas, ayuda. pero no en el sentido estatal, en el sentido de que es bueno que la población en tipo suizo tuviera algún tipo de instrucción, no está mal, en el sentido de que así no es necesario un standing army, un ejército permanente. O un ejército permanente a gran escala como los que hay ahora, sino que en caso de problema que sea la población la que defienda su pueblo, no que sea, no delegar, digamos, en profesionales, o un ejército, el standing army, que es una cosa que los americanos siempre se opusieron también, ¿no? El ejército que tenemos permanente. Bueno, los americanos se opusieron hasta que dejaron de oponerse, claro. Sí. En origen no iban a tener un ejército como el que tenían actualmente, pero sí, cuando se vieron ya a la cabeza del mundo dijeron sí que lo necesitamos, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. No, pero en el caso que has puesto de los... la cornisa cantábrica realmente, sí, al final del Imperio Romano, realmente ahí les ayudaba como a los suizos la orografía. Yo lo hablaba con José Sotochica, que es un historiador, sí, granadino, un tipo estupendo. Tiene un libro sobre la calle de Roma. Sí, magnífico. El águila y los cuervos. Lo tengo en casa. Bueno, pues que fue militar, Sotochica. Sí. Bueno, lo seguiría siendo de no haber tenido un accidente. Bueno, Sotochica es de lo mejorcito que hay. Pues me comentaba Soto hace unos meses, hablando con él, concretamente sobre la entrada de los musulmanes en Hispania. Decía, ten en cuenta una cosa, en la cordillera cantábrica la gente vivía en valles, y era tan fácil como que llegabas a un recaudador de impuestos y se iban por el valle. Las poblaciones eran muy pequeñas, desaparecían en el valle, y se iba al recaudador y volvían de nuevo a la aldea. Total, vivían del pastoreo, tampoco tenían, estamos hablando de concentraciones humanas muy pequeñas. Bien, los godos cuando entran en Hispania se encuentran lo mismo, allí no se encuentran ciudades, no se encuentran, digamos, lo que se encuentra en la costa del Mediterráneo, en el Valle del Guadalquivir. Son lugares más indómitos en los que la orografía te ayuda. Tú te puedes subir a la montaña. Los franceses cuando invaden la península en 1808, donde más problemas tienen es en las serranías, porque es donde les emboscan, donde realmente... Galicia, el interior de Galicia es muy montañoso, controlarlo es muy difícil. A poco que la población se lo proponga, te hace la invasión imposible, o por lo menos la ocupación sostenida. A los franceses fue lo que les pasó. Claro, es lo que les pasó, la invasión sostenida durante mucho tiempo, porque a diferencia de lo que sucede en el llano, en la montaña cuesta más encontrar centros naturales de poder. Tú en el Valle del Guadalquivir, Tomás, Sevilla y Córdoba... Porque estaban estatalizados. Ese es un viejo debate que tenemos si es más fácil conquistar un pueblo árquico o un pueblo anárquico. Si es más fácil de conquistar uno que el otro. Es decir, precisamente los pueblos que no tienen centros de poder son casi, como siempre, los apaches, que es un ejemplo que se pone siempre. Los apaches no solo no fueron derrotados, sino que le ganaron terreno a los españoles. En cambio, imperios muy grandes como la Azteca o el Inca cayeron en semanas. Claro. Con todas las ayudas que tuvieran de fuera, porque cayeron en semanas. Por ejemplo, el reino visigodo. El reino visigodo, los romanos tardaron como algo así como 3 siglos en conquistar la Iberia. Empezaron allí por el Levante, pero tardaron 3 siglos en conquistar, más o menos, no la conquistaron toda, pero conquistaron bastante. Pero los romanos fueron un par de años. Perdón, los árabes fueron un par de años. ¿Qué había pasado? Efectivamente lo mismo, que tenían un estado, aunque no fuera un estado centralizado como los modernos, si derrotas al ejército visigodo, derrotas todo. No hay defensa después. Campas, digamos que los otros campan a sus anchas, no tienen núcleos de poder locales que te defiendan, si no tienes que conquistarlos uno a uno. Te haces con los centros de poder, te haces con las ciudades, cosa que en el caso de los musulmanes cuando entraron, pues lo que se encuentran es en esencia la Hispania romana. Es decir, las ciudades son las mismas, incluso algunas han prosperado y son tan importantes como lo eran en épocas del Imperio Romano. El caso de Córdoba, por ejemplo, mantenía mucha importancia. Mérida seguía siendo una ciudad importante, pues es tomar la ciudad y te has hecho con todo lo que la rodea. Es decir, en el caso de Mérida, pues con todo lo que hoy es Extremadura, buena parte de Portugal. Bien, pues nos hemos desviado un poco del tema. Sí, me parece interesante, en tanto que nos permite hacernos una idea de por qué estos cambios en la guerra permiten entrar de golpe en el mundo contemporáneo. Ojo, cambios hechos con una sola ley dictada en Francia, que es, a partir de ahora, el gobierno te puede
entregar un fusil y mandarte al frente solo con una orden, y estás obligado a hacerlo porque formas parte de la nación. Bien, eso termina la escabechina de la Segunda Guerra Mundial, en esencia. Hasta que me parece más cruel la primera, fíjate. Porque la primera era una guerra con mucho menos sentido, digamos así, ¿no? Que no había un choque ideológico tan grande, o no había, digamos, unos modelos económicos tan distintos, o una forma de vida tan distinta, que eran países bastante parecidos entre sí. Cierto. Y no había gran enemistad. De hecho, Norman Angell escribió hace unos años La Gran Ilusión, antes de la guerra, escribió aquel libro famoso, diciendo que las guerras eran imposibles porque ya había tanta interpretación económica que es muy difícil ya separar unos países de otros, ¿no? Porque eran gente que ya estaba, había cierto grado de integración, no como la de hoy, obviamente, pero había un cierto grado de integración, la gente viajaba, no se veían como enemigos, se veían aquellas películas de la Belle Époque, o sea, de aquellos... Sí, el Oriente Express. El Oriente Express, estas cosas. Y fue una guerra sorprendente, fue masiva. Yo siempre recomiendo una película que se llama Senderos de Gloria, Magnífica. de Kubrick, para que vean, digamos, la irracionalidad de todo eso. Es un anti-belly, poco bastante, pero está muy bien, es una obra maestra. Es una obra maestra, porque a mí es un libro que me impresionó mucho. Sí. Una película que me impresionó mucho en tiempos que yo no tenía. De hecho, esa ideas. película estuvo prohibida en Francia. Sí, porque fue muy dura. A mí me parece de las más duras que vi yo. Y no tienes una película ni con sangre, ni con gore, ni con cosas raras. Es una película puramente descriptiva, de un juicio, una cosa así, ¿no? Y es terrible, a mí me impresionó muchísimo esa película. Bueno, la banalidad, ¿no? Es decir, cómo pueden mandar a morir personas, y además que matan personas sabiendo que son inocentes solo para dar ejemplo. Sí, claro, para que la disciplina impere, sí. Y sobre todo, la idea de que tú eres exclusivamente un número en ese tipo de ejército. Realmente no cuentas, porque lo que tiene que sobrevivir es la nación. De nuevo volvemos al punto de origen. Sacas a los chicos jóvenes de sus casas en el mes de agosto de 1914 y los mandas literalmente a una máquina de picar carne, como eran las trincheras, y los van matando y los vas reponiendo. En aquel entonces en Europa había mucha gente joven, no como ahora, había de dónde sacar. Y venga, y más trenes nuevos, venga, refrescos en las trincheras. Bueno, que están muriendo tantos, eso se ve muy bien, sí, en Senderos de Gloria. Da igual, lo importante es que la nación sobrevive. Pero era gente que no se conocía una a la otra. Eran jóvenes que no se conocían. De hecho, en la tregua de Navidad llegaron a jugar al fútbol entre ellos. Sí, claro, chicos de Primera 18 años. Pero claro, eso viene de la Revolución Francesa, entonces por eso estamos desviándonos aquí. Es decir, pero son gente que no se conocía de nada, eran jóvenes que se llevaban bien entre ellos. Es decir, y se matan pero matan además con bastante crueldad, ¿eh? No era una muerte dulce, porque los instrumentos de muerte eran bastante complicados, eran unos gases que te destruían por dentro, unas bayonetas, pero después todas las invenciones que hicieron de artillería y cosas por el estilo. No estaban preparados para ella. Claro, esa lógica de que hay que defender la nación, porque la nación somos todos, es ese ente que lo engloba todo y en el que tú no pintas nada a título individual. De hecho, ¿cuál es lo peor que le podían llamar a uno? Apátrida. ¿Qué es una apátrida? No tiene patria. El que no tiene patria, el que no tiene nación. Piénsalo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te retiren el pasaporte. A veces se nos olvida que el pasaporte no es nuestro. No sé, miren, fijaos en el pasaporte. Veréis que pone claramente, este pasaporte pertenece al Estado español, no sé qué, no sé cuántos, te lo pueden retirar cuando le vengan ganas. No, es que para eso se inventa. El pasaporte se inventa en el siglo XX. Se inventa... Hay un libro que se llama The Invention of Passport, se llama así, no me acuerdo del autor, pero lo tengo en el despacho. Y es un invento del siglo XX, igual que el documento de identidad. El documento de identidad en España lo pone Franco, no es una cosa así. Y es como dice Villanueva, no es por si no te lo dan, es por si te lo quitan. Sí. Es decir, si a ustedes le quito el pasaporte, inmediatamente es un mojado, es un ser sin derechos en cualquier sitio del mundo. Queda inmediatamente privado de derechos en cualquier sitio del mundo porque no tiene ese pasaporte. Entonces, realmente no puede abandonar el país, te quitan toda la... Lo primero que hacen a un delincuente así, le quitan el pasaporte. Efectivamente. No puede usted montar en un avión, no puede montar en muchos sitios, están documentados fuera del país en cualquier parte. Ya estás arraigado. Estás arraigado, claro. Está quitado. Y el documento de identidad también tenía ese origen también. Esto para que veáis la importancia de introducir una sola palabra en una constitución. La importancia dramática que ha tenido en los últimos 200 años. Creo que no se le da la importancia que tiene a eso. Quizá porque en mayor o en menor medida la idea misma de tener un ente abstracto como la nación es demasiado atractiva para el poder. Es el mejor regalo que le podían haber hecho a los poderosos. Pensad un momento. Luis XVI. Luis XVI, ¿por qué era rey? Piénsalo. Él era rey, entre comillas, absoluto. Ya hemos visto mucho menos absoluto de lo que sería su hermano Luis XVIII o Napoleón Bonaparte, y menos absoluto que Emmanuel Macron, desde luego. Bastante menos. Bien, él era rey y sabía más o menos que tenía
bueno, por inspiración divina, en fin, le decían de mil maneras, le venían a explicar que él tenía ese privilegio, pero a cambio tenía una serie de obligaciones, precisamente porque tenía ese privilegio. Bien, ¿en qué se fundamenta hoy, o desde entonces, en qué se fundamenta el poder? Es que me ha elegido la nación. Sí. Y eso me da autoridad para prácticamente todo. Pero te da mucha más autoridad que tenías antes. Mucha más, claro, mucha más. Porque incluso el rey sabía que él estaba allí por azar. En cierta medida, sí, claro. No consideraba mérito ninguno. Su padre era rey, pero no hizo él nada para serlo. Cada un presidente de la República piensa que yo lo merezco porque lo hice yo, o hice un partido, o gané las elecciones, o el pueblo me quiere, cualquier cosa así. De hecho, el rey, en todas las monarquías europeas, en sus últimos estadios ya en el siglo XVIII, la autoridad real se ha fortalecido mucho, tanto en Francia como en España, como en toda Europa occidental. Pero no era así en el siglo XIII o XIV. En ese momento están consolidando esa autoridad. En ese momento el rey, para ser rey, tiene que tener el consentimiento de un montón de nobles, tiene que tener el consentimiento de la Iglesia. ¿De dónde proceden los privilegios de la nobleza? De nosotros te autorizamos a que seas el rey, pero tienes que tenernos en cuenta. Y tenía que tenerles en cuenta. De hecho, una de las cosas que se va haciendo en el Reino de Francia es ir privando primero a los nobles. Los primeros que empiezan a quitar privilegios a la nobleza son los propios monarcas, por indicación, entre otros, de Richelieu. Pero bueno, esto es un incordio. Luis, no puedes gobernar. No puedes gobernar porque los nobles no te dan dinero, porque no te suministran soldados cuando lo necesitas. Esto es un problema. Lo mismo sucede con la propia Iglesia. De hecho, los Estados Generales se reúnen en 1789, pero no se habían reunido desde 1614, es decir, casi 2 siglos antes. Es decir, ninguno de los reyes, desde Luis XIII hasta Luis XVI, cree oportuno convocarlos. Es decir, no tiene por qué escuchar a nadie más porque les ha ido quitando, unas veces de buena manera y otras veces de mala, les ha ido quitando prerrogativas. Llega ya la revolución y las quita por completo y hace la tabula rasa. Pero ese rey del siglo XIV, del siglo XV, es un rey que sabe que tiene muchas dependencias. Caray, aquí se habla mucho, por ejemplo, de Isabel la Católica. Isabel la Católica se las vio y se las deseó. Llegó en plena guerra civil en Castilla. Aquí en Galicia tuvo la revuelta. Sí, no fue una... Bueno, aquí lo que se peleó con la Beltranesca, porque yo creo que eso fue una especie de golpe de Estado, Isabel la Católica. Aquí es lo que se discute mucho ese punto, que la legítima era la Beltraneja. Lo que pasa es que se inventaron estos rumores de que no era legítima, sí. O sea, que no empezó bien la señora. Bueno, por lo menos aquí en la historiografía de aquí se apunta a este tipo de cosas. Sí, pero que ella sabía que ser reina no era sencillo. Y que necesitaba el consentimiento. De ahí vienen títulos como Grande de España, los pares de Francia, por ejemplo. De ahí vienen toda la colección de títulos nobiliarios, los sistemas que había en la Europa del Antiguo Régimen. Tenía una complejidad jurídica notable. Y tenía ahí leí hace poco un libro, un viejo racionario francés, que no me acuerdo del nombre, es uno que escribió un libro que se llama Los cementerios bajo la luna, un escritor francés, que tiene un libro aquí se tradujo hace poco, se llama Francia contra los robots. Es una señora así muy conservadora, así de eso que nos gustan a nosotros, tipo caso. No, el problema es ese, que la derecha española y las derechas europeas fueron contaminadas también por la Revolución Francesa, es otra cosa. La derecha española especialmente. Especialmente. Pues, pero él tenía, es que mira que no me acuerdo, se llama el libro Francia contra los robots. Dice, claro que es bueno el privilegio. Cuando hay un privilegio, el rey no puede mandar en esa. Dice que los revolucionarios lo que hicieron, en vez de extender el privilegio a todos, lo que hicieron fue quitárselo a los que lo tenían. Claro. Pero es una visión al revés. No, qué bueno que le quitan el privilegio. No, lo que tenía que hacer es extender el privilegio que tenía el noble a todos, no quitarle el privilegio al noble. Es decir, el privilegio de que tienes un límite fiscal, el privilegio de que no te pueden reclutar, o sea, el privilegio personal, ¿no? Lo que llamaban los privilegios, que solo tenían los nobles. El señor que no me acuerdo ahora, y mira que es un señor interesante, dice, ¿por qué no les tendrían los privilegios del noble a todos? ¿Qué sería lo correcto? Bueno, porque supone contrapesos. Pero que la lucha del revolucionario tiene que ser por darle el privilegio a todos, no por quitárselo a los que lo tienen, porque aquellas personas que lo tienen, esas personas son 1.000, 2.000, 5.000 personas a las que el Estado no puede meterse. Es como el fuero. El fuero ahora tiene muy mala prensa y se considera un resuelto medieval. Es que yo soy muy medievalista, me gusta mucho la Edad Media. De hecho, soy como Burkhardt, esta gente así, ¿no? Que le tiene mucha manía al Renacimiento y defiende mucho la Edad Media. Entonces, la Edad Media, claro que había fueros y cosas por el estilo, pero que el fuero es un freno al poder. Creo que fue Rothbard que dijo que la mayor aportación de la teoría política hispana fueron los fueros. Porque donde hay un fuero, el Estado no puede entrar.
Y donde hay un privilegio, el Estado no puede entrar. Hay cosas que a ti, tú eres un privilegiado, no te puedo hacer. O sea, no te puedo... Entonces digo, el revolucionario de verdad, dice el viejo racionario, tiene que extender tu privilegio a todos, no quitártelo a ti. Bueno, hay aquí un ejemplo claro. Que todo es un privilegio, es un incremento de libertades para todos, no te das cuenta. En el libro, en Contra la Revolución Francesa, aparece en varias ocasiones el motín de Esquilache. Sí, no sé si habéis oído hablar de él. El motín de Esquilache fue una revuelta que hubo en Madrid en el año 1766, es decir, 13 años antes de que estallase la Revolución Francesa en París. Bien, fue una cosa gorda, ¿eh? Estamos hablando de que hubiese una manifestación delante del Palacio Real. Estuvo Madrid manga por hombro durante varios días. El rey, de hecho, se tuvo que ir a Aranjuez porque tenía miedo de que le pasase algo. Bien, el motín de Esquilache no se extiende a otras partes de España. Nada, no tiene ecos en otras ciudades. Y es una pregunta que muchos historiadores se han hecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque existen los contrapesos adecuados. Todavía no se han devastado en España. Es decir, el rey tiene de dónde tirar. El rey está debidamente contrapesado. La Iglesia todavía conserva poder, los nobles todavía conservan poder, los reinos, a pesar de la labor de aplanamiento borbónico, siguen conservando poder, sobre todo las regiones o localidades pueden esgrimir ciertos privilegios, mientras que ese trabajo en Francia ya los luises han acabado con ello. Es decir, se encuentra con que han dejado todo hecho un solar, que cualquier cosa que pase en París tiene automáticamente su eco en Reims, en Toulouse o en Marsella. No es casual que el himno se llame la Marsellesa. Una de las primeras medidas que toman es abolir los parlamentos franceses, los parlamentos regionales que llevaban ellos. Es lo primero que hicieron, quitarlos. Y después, claro, no solo el idioma, es que hay una cosa que a mí siempre me critico, los pesos y las medidas, maldito kilo, litro. Eso es útil, Bastos. ¿Qué? El sistema métrico es útil. Es útil a día de hoy. A ver, lo que decíamos otro día, pero es que no se hace porque sea útil. Es decir, claro que muchas cosas de aquel tiempo son útiles a día de hoy y yo no las quiero cambiar, no estoy diciendo que hay que cambiarlas, pero cuando se hacen, no se hacen porque sea útil. No. Se hacen para cobrar... A ver, aquí en Galicia... Se hacen con fines fiscales, sí. ¿Qué? ¿Para quién? ¿Es útil para quién? No, a ver, ¿es útil para quién? A ver, antes aquí en Galicia teníamos, aún se conserva, se ve en la voz de Galicia que se venden enferrados, o se venden, ¿no? Ferrados de antes. En cada ferrado... Espera, yo de pequeño recuerdo comprar el vino en mollos, en cabazos, en pipas. No sé si alguien se acuerda de esto, si aún queda algún gallego por aquí. ¿No? Quiero decir, yo iba con mi difunto padre y mi padre iba a comprar vino así, ¿no? Con mi abuelo. Y no, es que decía, el mollo del Ribeiro no es igual que el mollo del Condado. Me decían así, no, que uno no sé cuántos, uno son 2 pipas y 2 cabazos. Sabían todas las medidas, yo las tenía en la cabeza, como eran las pipas, los cabazos, eran unas medidas, digamos, locales, que transmitían información tácita, porque un ferrado era lo que un buey araba en un día. Pero cuidado, el ferrado no es lo mismo un ferrado de llano que un ferrado de montaña, que entonces el ferrado más pequeño porque el buey labra menos en un día, ¿no? O sea, no era una medida estandarizada. Claro. Cada zona tenía sus medidas. Y además lo discutí con un historiador de la Revolución Francesa, además con un gallego, que estudió esta cosa de las medidas, ¿no? Sí. Dándome la razón, es decir, una razón. Sabía más que yo, pero es decir, que mi intuición que era buena, es decir, y eso se hace, hay este libro que te gustaría de Vítor Kula, La medida del hombre, ¿no? Y estas cosas así que explican estas cosas. Entonces no se hace se hace para cobrar impuestos, porque si tú el ferrado es aquí de una calidad y de otra y tal, eso no lo puedes estandarizar, porque son medidas distintas, no puede... Igual, eso Scott, que sacó un libro precioso, lo tradujeron hace poco, se llama Lo que ve el Estado, ¿no? Explica cómo nos normalizan, y todo desde la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, nos ponen nombres y apellidos, nos ponen direcciones, nos ponen un número detrás, estas cosas, ¿para qué son? ¿Quién soy yo? No, pero ¿quién soy yo? Yo soy hijo de señora Nieves y soy así, así es como me conocen. ¿Dónde vivo yo? ¿Sabes dónde está la Fonte da Fontaíña? Subes allí para arriba. No, pero es que en mi ámbito local la gente sabe qué es eso y sabe dónde estoy yo. Pero es que tiene que ponerme un número, pero un funcionario de Madrid que me quiere poner una multa o de tráfico o cosas así, ¿cómo me busca? Así. Tiene que buscarme por el número del DNI y por la dirección. Si no me puede buscar. Yo en mi comunidad saben quién soy. Me reconocen por mi familia, yo tengo mi mote, como tiene que ser, como mi padre y mi madre, no sé, es como buen gallego que son, ¿no? ¿Qué? No, pues es que Amazon hoy no llegaría, vale. Pero tampoco llegaba el señor a reclutarme, ¿eh?
¿Qué? Claro, no, es que empezó por ahí. Después, claro, obviamente, ahora ya está hecho, ahora tiras para adelante, claro que sí. Y luego las carreteras. La carretera la gente la odiaba. Este libro es de Lewis Mumford, La carretera de la ciudad. La carretera en tiempos de Roma era lo peor que venía, porque después de la carretera no venía el Amazon, venía el recaudador de tributos, venían normalmente a reclutarte para la guerra, cosas por el estilo. La carretera para eso. Después se usó para el comercio, pero al principio no era para el comercio. Y estas homogenizaciones de precios y medidas no eran era para poder cobrar impuestos, y cobrar impuestos fácilmente, porque si no es muy difícil cobrar impuestos, tributar, medir. Ahí en Castilla aún medíais en celemines y cosas por el estilo, que son medidas que no estandarizadas. Cada zona tiene las suyas. Y responden a una realidad local de medida local y transmiten información y aún así en el antiguo régimen se apañaban, había cambistas y había cosas por el estilo. Estas medidas estaban basadas en el cuerpo humano. Efectivamente. Cuando decimos una libra es aproximadamente medio kilo. Sí. En función de la libra que sea, no todas las libras son iguales, sí, pero es lo que puedes librar con una mano. Sí. Más o menos, sí, aproximadamente. Para medir la profundidad eran brazas. ¿Cuántos los pies? Un pie son 33 centímetros. De hecho, en el sistema imperial, el británico, se ha mantenido todavía eso. Ellos la tuvieron que estandarizar, obviamente, para que no hubiese distintos pies. Pero cuando vas en el avión y te dicen, estamos a 35.000 pies, te cagas en sus muertos, porque dices, ¿esto cuánto será? Al final, en un mundo como el nuestro, en un mundo rural, evidentemente no era necesario. Pero claro, tened en cuenta que esta estandarización de medidas se hace en un mundo rural, no en un mundo urbano, ni en un mundo industrial. Hoy sería imposible, por ejemplo, el comercio si casi cada comarca tuviese su propio set de medidas. Aun con todas, algunas medidas... se podía hacer, y había forma de hacerlo. Lo que pasa es que no era tan legible, quiero decir... Era un problemón. Estaban las tablas había formas, y había cambistas y cosas. Me parece fantástico. Yo te iba a preguntar por las notas que traía. No, porque Corujo, es cosa de Corujo. ¿Qué? No, que notas, no traigo notas ninguna. Yo normalmente hablo sin notas. Lo que pasa es que tengo ahí un par de ideas por si me olvidan o así, pero no. Bueno, vamos con las preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. A ver. Aprovecha ahora. Ahí tenemos uno. Pues por ahí entonces. Venga, dispara. Sí. Ponte de pie. Ponte de pie que te escuchamos mejor. Sí. Coincido plenamente con el análisis que hacen de la Revolución Francesa y sobre todo con esa visión de la destrucción sistemática de los contrapesos que existían en el antiguo régimen, como puede ser pues, el poder nobiliario que mencionabas, el poder eclesiástico, el poder municipal, esa lealtad a la región, incluso a la familia, también la existencia de población armada o de utilización de dinero duro incluso. Algunos de estos contrapesos creo que casan mal con los valores que preponderan hoy en día en la sociedad. Entonces mi pregunta es si creen que este proceso político que se inició con la Revolución Francesa es reversible a día de hoy y en qué contrapesos se podría basar, si se podría basar en los contrapesos que existían en aquel momento o en otros contrapesos distintos que se les puedan ocurrir. No. Han pasado 2 siglos y medio. No, el mundo es tan distinto. Ten en cuenta que en el mundo hay 8.000 millones de personas con unos niveles de interacción que a nuestros antepasados les parecerían magia. El mundo del año 1789 era un mundo de ¿cuánto? 700, 800 millones de personas, no mucho más. Los propios países europeos tenían muy poca población. España, que podía tener 5 o 6 millones de habitantes, hoy tiene casi 50. Es decir, era de población esencialmente urbana. Esto que hablaba antes Bastos, de que a él le conoce, claro, en su pueblo le conocen así porque es un lugar pequeño, pero a mí no me conoce nadie en Madrid, ni mis vecinos, ni nada, ni ganas que tengo de conocerles. Pero vamos, no, claro, de hecho cuando te conocen mucho ya empiezas a sentirte mal, porque si te conocen te vigilan y no quieres que te vigilen. Yo me he criado en un ambiente urbano y lo que busco es lo contrario, a mí me gusta la vida en la ciudad y no la vida en el pueblo. Bueno, no vivo en un pueblo, tampoco sé cómo se vive allí, pero vamos, que al igual que lo mío hubiera sido lo raro, ten en cuenta que la Revolución Francesa se hace en una ciudad, en un mundo agrario, que eso es importante. Hoy es un mundo de ciudades en el que cuando Bastos nos cuenta sus experiencias en la aldea nos parecen curiosas, porque nadie vive, muy poca gente vive en aldea, pero el mundo de 1789 es un mundo en el que la gente vive en pueblos y aldeas. Han sacado una película sobre la rebelión de la Bandea. Sí, sacaron, sí. Que la fui a ver porque me invitaron, los del estudio. Fui a verla a un sitio que han abierto en Toledo que se llama Puy du Fou, sí, que es una especie de parque temático que hay, ojo,
donde Cristo perdió el mechero, aquello está en mitad de ningún sitio, que hacen una especie como de bailes y de cosas. Bueno, la película es una película abiertamente reaccionaria. Sí que es. Pero está bien porque te ilustra un poco cómo hubo una parte de la Francia profunda, de la Francia rural, que se rebela contra eso. Y se rebela justo en el momento del reclutamiento. Porque la bandera empieza así. Es cuando van a por los jóvenes. Dicen, ¿cómo? Si no, es que hay una nueva ley, podemos reclutar a quien nos dé la gana. No, pero nosotros teníamos aquí ustedes ya no tienen nada. Ahora ya son parte de la nación y todos sus jóvenes están a disposición del Estado. Y además tenemos una guerra con los austríacos aquí en la frontera y con los españoles en el sur y necesitamos gente. Y ahí es cuando empieza la rebelión. Volver a ese mundo no es posible. Yo no hablo de volver a ese mundo porque la historia no puede volver atrás. Está clara por muchos factores, aparte de las propias leyes del tiempo, no sé qué. Pero sí inspirarme en lo que había antes. Quiero decir, yo siempre digo que el problema de la derecha española es que bebe de esa revolución francesa en vez de beber sobre sus propias fuentes. Yo no digo que la derecha española sea ahora como la de los carlistas, porque no tampoco es la cosa, pero sí inspirarte. O sea, que en vez de haber evolucionado sobre las ideas de la Revolución Francesa, hubiese evolucionado sobre las ideas del carlismo, que a lo mejor quedan algunos pueblos tipo Liechtenstein y cosas por el estilo que evolucionaron, son países modernos, pero evolucionaron sobre esos principios, no evolucionaron sobre los principios de este tipo de cosas. Entonces, a mí me gusta recuperar ideas viejas, y si se puede adaptarlas a día de hoy. Obviamente no quiero volver al mundo de atrás. Pero un comentario mordaz, las ciudades tienen cosas buenas, ahora está muy de moda, pero las ciudades creo que a veces no veis que os hacen muy dependientes del Estado. Quiero decir, eso ya lo explicó Tonis, que era un viejo conservador en comunidad y asociación. En una ciudad tú dependes siempre de los servicios públicos. Quiero decir, en mi aldea, si usted se cae al suelo, va alguien a ayudarlo, un vecino, va alguien, te levanta. Quiero decir, si cae en Madrid, alguien llama al servicio público, se encarga alguien de eso, alguien, digamos, y es normal que sea así, ¿no? Pero se carga alguien impersonal, un Estado que al final te hace depender todo de ti. Y después, claro, a veces discuto con madrileños y digo, ¿qué solución? Y, al agua, yo en mi casa tengo agua, que tengo un pozo. Como que tengo uno. ¿Tienes huerto también? ¿Qué? ¿Tienes huerto? Y tengo, bueno, ya no sé cultivar, ya. A ver si me explico. Que dice que muchas soluciones, el monopolio natural, no sé qué, no sé cuánto, me explican así los libros de texto. Vamos a ver, hombre, si tenemos un pozo en la casa, tenemos muchas soluciones, y es más, el agua, cuando se hizo, la trajeron los vecinos, no la trajo el Estado, se asociaron los vecinos, y en muchas zonas de Galicia aún es así. ¿Qué pasa? En una ciudad con tanta gente, efectivamente, es inimaginable. Y efectivamente, los pueblos pequeños, lo malo que tienen la gente urbana se queja de que lo controlan mucho, y es verdad. Pero claro, es una forma de control sin Estado. Sí, en la ciudad el control, la anomía, efectivamente puedes hacer lo que quieras. Y en Madrid, cuando a mí llama atención, yo soy muy así, muy de pueblo. Entonces, cuando voy a Madrid veo como mucha gente moderna, digamos así, ¿no? Veo... me llama, no es por mal, veo la estética de la gente y así, pero no es por mal. ¿No? Entonces no hay anomía, o sea, no hay control social en ese aspecto, que se puede andar cada uno como quiere y esa gente le gusta. Pero claro, pero entonces ¿quién hace el control? ¿Quién se realiza de controlar las cosas? ¿No? Si una persona tiene que ser el Estado, al final tiene que ser la sanción penal. Porque en un pueblo, si alguien joven se desvía, son los vecinos, digamos, sí, claro. Pero vivimos en un mundo de ciudades. Claro, pues estoy diciendo, que muchas veces no vemos que eso también es una deriva de... el problema es si las ciudades fueron creadas y diseñadas para ser ciudades, es decir, si hubo una idea consciente de crear ciudades o fue algo espontáneo, eso es un viejo debate, ¿no? Bueno, es decir, que eso ya no... son ciudades que hace 2 siglos hubieran sido de tamaño, no se lo hubieran imaginado. Tener en cuenta que ciudades antiguas que nos pueden parecer maravillosas, pero quitando la Roma antigua y Bizancio, ciudades que consideramos el París de 1789, hoy sería considerado un pueblo grande, no una ciudad pequeñita. No era el París actual con 8 millones de habitantes y tal, eran ciudades muy pequeñas. El Madrid de esa misma época tenía 200.000 habitantes, es decir, que era lo que hoy sería una capital de provincia, en una palabra, y además apelotonados todos. Hoy sí, pero sí se pueden. Lo que ha dicho Miguel Ancho, si es que ya solo ir a una descentralización para ir debilitando el Estado central ya es un avance considerable. Cuando he dicho antes que Suiza tiene el tamaño de Galicia y 26 cantones, ¿por qué os tienes que conformar con 4 provincias? ¿Por qué en lugar de lloriquear de la España vaciada y su puta madre no decís, se ha acabado, queremos competencia fiscal? Claro, eso es lo que defendemos nosotros, siempre lo defendemos. Claro. No, pero que hay mucho lloriqueo de no, es que no sé qué, es que tal. Bueno, esto pasa muy a menudo en la España rural. Es que queremos subsidios, es que queremos ayudas. No, joder. Pide que puedas recaudar tus propios impuestos y fijarlos. De hecho, si la provincia más vacía de España, que es Soria, o Teruel, bueno, en Galicia Orense,
o el interior de Lugo, si mañana retiran el IRPF, bajan sociedades al 2% y el IVA lo dejan en el 15%, Sí. La Coruña, León, Gijón, Valladolid y Madrid se vacían. Ya lo llenan, ya deja de estar vacío, pero no tienen esa capacidad. No pueden. Aquí tenemos una cosa desde la transición, lo de los estatutos de autonomía. Son algo parecido a un fuero. No sé, ahora que siempre hay peleas entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid, que sale Díaz Ayuso y saca el estatuto. Pues yo tengo el estatuto, en el fondo está diciendo tengo el fuero. Hasta aquí no puedes llegar. Sí. Y después se china la ministra de Hacienda y dice, pues hay que armonizar. Sí. En el fondo es eso, hay un contrapeso. El estatuto sirve como contrapeso, porque es un contrapeso muy pequeño. Claro, fuera más potente. Necesitaríamos contrapesos mucho más fuertes. Y esa batalla la debería dar los partidos de derecha. Más bien vamos en la dirección de una centralización a nivel incluso europeo. Sí, claro. Es que España es un país extraño políticamente. Es la derecha la que es jacobina. La derecha es la más jacobina que hay. Y cuanto más de derecha, y además, se te considera que eres más de derechas cuanto más jacobino eres. Sí. Aquí, Pero además, es que Villanueva sabe lo que son los jacobinos. Jacobinos, primero, es la apoteosis de la izquierda. No son la apoteosis, son los que inician lo que es la izquierda a nivel mundial. Eran admirados por todos los revolucionarios que hubo en el mundo. Los jacobinos eran el modelo de ellos. Correcto. Y ahora, las ideas de los jacobinos aquí en España las cogen las derechas. Y al revés, las ideas de los girondinos o de la Vendée casi la cogen la izquierda. Es un mundo al revés. Yo no lo entiendo. es que ten en cuenta una cosa. Aquí el proceso de construcción del Estado-Nación se hace en la segunda mitad del 19, esencialmente durante la Restauración. Empieza ya en tiempos de Isabel II, pero como fue un reinado tan agitado, pues apenas tuvo tiempo. Pero ya con Alfonso XII y Alfonso XIII, los partidos del turno, que es esencialmente un régimen conservador, inspirado en el Reino Unido, etcétera, es cuando se hace la gran construcción nacional del Estado-Nación en España. Si tú, por ejemplo, vas a Madrid, verás que el Banco de España, los grandes museos, los grandes edificios públicos se hacen en esa época, a finales del 19. Esos edificios que hay en el Paseo del Prado y en el Paseo de Recoletos están hechos entonces. Si ves, los gobiernos civiles se hacen en aquella época. Unos edificios la provincia. Son muy bonitos, la idea de la provincia. Entonces, la derecha española bebe de esa tradición. Nosotros bebemos de la época de Cánovas, de la Restauración, de cuando construimos el Estado-Nación. Luego tenemos que ser jacobinos. Ojo, la izquierda española fue jacobina. Fue. Que lo abandona después de la guerra. Y entra en... Era incluso más jacobina, mira. Que era incluso más, de hecho era más. Y luego ya después de la guerra entra en, nacionalismos periféricos, regionales, y vamos a Yo creer creo que es aquí... culpa de Franco, en el sentido de que el centro de los antifranquistas cogen como una legitimidad de todo eso así. Franco, de hecho, no inventa nada. Franco toma esa España, que es en la que él nació. Franco nace en Ferrol en el año 1892 y se cría, pues en una familia de la época, una familia militar de la época. Para él es eso, no existe otra manera. En cierta medida, el nacionalcatolicismo es la España de la Restauración fuera de su época. Tienes un régimen anacrónico, el franquismo, en buena medida. Es el mundo de la segunda mitad del 19 trasladado a la segunda mitad del 20. Por eso choca tanto cuando lo ves. Tú ves algunos nodos del año 60 y choca, dices que estaban en España haciendo estos desfiles y estas historias y tal, de lo que no se consiguió entonces porque fracasó, que si la República, que si la Guerra Civil, lo vamos a conseguir ahora. Es decir, vamos a terminar convirtiendo a España en Francia. Y ni con esas lo consiguió. A media solo, tampoco falló tanto. ¿Tú O sea, no crees? consiguió hacerlo todo como... Yo creo que España está más españolizada que nunca, a día de hoy. Pero no desde el poder. No desde el poder, pero yo no creo mucho en el poder. Yo creo en cómo vive la gente, cómo se mueve la gente. Yo cuando voy cuando no viajo mucho, pero cuando voy a España, veo que los jóvenes son como aquí. Pero yo recuerdo que mi abuelo, cuando contaba de los tiempos de la guerra, cuando iba por ahí, cuando fue reclutado también, obviamente, como mis abuelos, y fue por España. Lo llevaron de un tipo a otro, de soldado reclutado. Lo que contaba el de España es como puedo contarlo yo de Alemania o una cosa así por el estilo. Es decir, que era una cosa que contaba como que le llamaba la atención todo lo que veía allí. Y mire, comían esto y vivían... O sea, porque no había ni televisión, ni había cosas... Era un mundo mucho más distinto. Y a lo mejor dices, pues no, que Franco era muy españolista y mis abuelos no eran nacionalistas. No, pero es que no eran... Digamos, no tenían la cultura que... En cambio, los jóvenes de hoy son muy homogéneos, Pero todo en son todas homogéneos partes. en todas partes, no solo en Y España. es lo que le llama Tilly la penetración, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí. No, pero sí, pero... Sí.
Pero no es solo el sushi, después es globalización, pero la globalización también tiene una cosa. A ver, a mí me pareció sumamente interesante la perspectiva crítica que hay respecto de la Revolución Francesa en el libro, y por eso tenía curiosidad. Una de las cuestiones que contestaron, que era el tema de la revolución de la rebelión de la Vendée, o el levantamiento de la Vendée, si se comentaba. Tenía curiosidad también si se comentaban otros levantamientos más populares, como el del norte de Francia, de los chuanes, o el propio pensamiento contrarrevolucionario, como el de Maistre o Luis de Bonald, que precisamente por surgir como respuesta a la revolución tenía que tocar una variedad de temas sobre los que igual muchos no tenían tanto dominio, para formar una idea de pensamiento que negara la revolución, y del cual bebe mucho el tradicionalismo tanto español como latinoamericano, como el propio francés. Bueno, la chuanería es gemela de la Bandea, está de hecho encima. Está en Bretaña. Sí, está justo en Bretaña. Creo que es que tuvo menos éxito. Y en relación con esto, también quería preguntar por la idea de libertad, igualdad y fraternidad, si es que la concepción que tenían de la libertad era una concepción propiamente errónea, y por lo tanto las críticas contrarrevolucionarias que se hacen hacia el liberalismo tienen sentido, o si por otro lado es simplemente que defendían la libertad, o eso decían ellos, y después no cumplían, digamos, con las ideas liberales que podían tener. El problema viene de cómo defienden la libertad, o de que precisamente esos ideales no los seguían. A ver, si tú miras la Constitución de 1791, están expuestos una serie de, anhelos y elementos, dices, admirables, ¿no? División de poderes, libertad, fraternidad, todas estas cosas. El problema es que tan pronto como aprueban esa Constitución se ponen a violarla ellos mismos. Es decir, al final la cosa va de poder, no de ideas. No te pierdas en la politología. Caray, si escuchamos hablar a Lenin, todo perfecto. Bueno, si leemos la Constitución soviética, aquel país era modélico. Es decir, Y de Stalin. o el propio Stalin. Cuba es una democracia modélica, si vamos al papel. Pero eso no sirve de nada. Al final luego es que tú tengas... Caray, en España, en nuestro país, el gobierno se pasa la Constitución por el trasero cuando le apetece. ¿De qué te sirve? El problema es que a mí Vamos a dar paso mejor a la pregunta. Solo comentar el problema de estos conceptos, que son muy bonitos, es operativizarlos. Es decir, vale, está muy bien, son palabras de libertad, igualdad, a ver en qué consiste eso, claro. Explícame en qué consiste, pero descríbamelo, no, sobre todo la palabra de fraternidad, como una cosa que siempre me llamó la atención, que no sé exactamente qué es. Que son la libertad y la igualdad, más o menos puedo entender, pero la fraternidad, nunca vi ningún libro que quiera, o sea, algunos leí sobre el tema, pero no me explica bien qué consiste eso. Es decir, el problema de eso es que no solo es eso, a ver, ¿qué vamos a hacer para que se cumplan esas cosas? ¿Y cómo la define usted? Pero bueno, perdón, que sigan la Sí, efectivamente, es que es tal cual. Es decir, tú puedes enunciar la tripleta revolucionaria, pero eso, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo aterrizas sobre la realidad? Vale, esto de lo que estabais hablando antes, respondiste toda una pregunta de cómo las ciudades quitan un poco esa individualidad del individuo, ¿no? De cómo hace que las ciudades seas como más estandarizado y no seas un migueliño. Claro que es que ahí son y me conocen los vecinos, claro. Pero me conocen a mí, no soy Miguel Anso Bastos, soy Migueliño, Miguel o Miguel, o sea, ¿qué? El capitalismo tiende a la globalización y a la creación de... No. Vale, pues entonces la pregunta es, ¿el capitalismo tiende a la globalización o centrificación en macrociudades o eso? No, yo no critico las ciudades, sé que son una cosa necesaria, es para meterme un poco con él. Porque él es madrileño, además habla como monedero. No, habla como monedero, tienen acento madrileño. Yo que voy a tener acento madrileño, claro, yo no tengo acento. ¿Qué? Yo no tengo acento. ¿Cómo no tienes acento? Los madrileños no tenemos acento. Si habláis todos igual, hombre, pues digo... Que no tenemos, Bastos. Sí que tienes, ya me pronunciáis... No, digo es de una broma, que eres muy madrileño, y lo sé que es madrileño de nacimiento, por meterme un poco con él. Pero claro, yo cuando veo a todos estos miles de personas, allí ayer, no sé qué, en estos trenes que van de cercanías, que todos, cada vez que bajar del tren, vamos a ver, esto claro, es una cosa que te sientes como que vas que te meten como un tubo, te van todos allí, todos en masa, todos así, todos a la vez, y millones de personas. Claro, eso es lo que no me gusta a mí. Al final defienden de servicios públicos, efectivamente. No. A ver,
Ahora te explico. Dependen de servicios públicos, por ejemplo, trenes de cercanía, que son del Estado, los metros, creo que es de la comunidad, los autobuses de la MT, lo que sea. Pero al final necesitas de un montón de servicios públicos, al final está como dependiendo para moverte y todas esas cosas, que yo tal no necesito de todos esos servicios públicos para moverme. O voy andando, o si me explico. O es otro tipo de cosas, es decir, no tengo esa mentalidad, pero no lo digo por mal, digo que yo allí cuando veo ese tipo de cosas veo que dependen mucho, para el agua, para la luz, para todas las cosas dependen, todo lo tiene que buscar soluciones como estatales, es la cosa que le digo, pero bueno, pero no es una crítica de esto. Yo creo que el capitalismo es una tecnología mental, no es eso, es decir, el capitalismo es como la ciencia. ¿En qué sentido? Es una forma de ver el mundo, o sea, el ser humano tiene tecnologías mentales, por ejemplo, sabemos leer y escribir, eso no es natural, es una convención, pero que nos permite comunicarnos y fijar las palabras. La ciencia, ¿qué es? Es ver la realidad que nos observa con otros ojos. Pues vamos a esta cosa, vamos a hacer una teoría, vamos a experimentar, cosas por el estilo. Y el capitalismo simplemente es ver el mundo económico con otros ojos. Básicamente, y lo explicó muy bien Werner Sombart, que pasa que ya el viejo ya no lo estudia. Es contabilidad racional, es decir, es una tecnología, es decir, ahorro, inversión, y esa inversión en el mejor de los usos alternativos posibles, ¿vale? Ese es el capitalismo, y es una tecnología. Y tan capitalista era un empresario del siglo XIX como puede ser hoy Bill Gates. No era más capitalista Bill Gates que él. Puede ser más rico, es otro tipo de empresa, pero su mentalidad no era más capitalista que la otra. Es una mentalidad de ahorro, de inversión sistemática al mejor de los usos posibles. Y el capitalismo es compatible con cualquier sistema. Es decir, el capitalismo de hecho no nace a gran escala, no nace global, el capitalismo nace local. Y nace en sitios concretos, y después se imita y se extiende. Nace en Inglaterra, nace en Flandes, nace en las zonas de Alemania y de Francia, pero son sitios muy pequeños, ridículamente pequeños. ¿Qué pasa? Allí había esa mentalidad económica, eso llevó a un ahorro, a una inversión, a una forma capitalizada, y fue imitándose en otras partes porque aquellas personas eran más ricas y los seguías el paso o quedabas atrás. Y básicamente el resto del mundo se extendió así. Entonces, con el capitalismo y el cristianismo, no, el cristianismo son perfectamente compatibles. El capitalismo puede ser capitalismo a pequeña escala, tan capitalista de Echstein como China. O puede estar globalizado o no, y puedes operar de forma capitalista a pequeña escala, a gran escala. ¿Qué quiere decir? Que el capitalismo no es necesario que funcione a nivel mundial. De hecho, nunca funcionó a nivel mundial. Funcionó al principio en pequeños espacios de tierra, ¿no? Es la mentalidad lo que es capitalista, no es el capitalismo que necesita este tipo de cosas. Es compatible con otras cosas, sí, obvio, lo ideal. Y después otra cosa que la gente confunde es capitalismo y libre mercado, y tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo. Capitalismo es esa mentalidad de ahorrar. Es decir, libre mercado, por ejemplo, había creo que es como se llama Walbang, la pavorosa revolución, habla del libre comercio que había en tiempos de Augusto, que era un comercio. Los chinos tenían un libre comercio fantástico, los árabes tenían un libre comercio fantástico, el propio Mahoma era comerciante, es decir, que tenían... El Imperio Otomano era librecambista. Sí, y el librecambista, pero no eran capitalistas. ¿Por qué? Y lo explica muy bien Sombart. Aquella gente ganaba dinero, se enriquecía con el comercio, y después, ¿qué hacía? Intentaba casar a su hija muy bien, o intentaba comprarle un título de nobleza a su hijo, o intentaba retirarse una villa. No era una cosa sistemática de ahorro y de toda la vida de cálculo, sino que ganaba dinero para ennoblecerse o para, digamos, adquirir el modo de vida de las clases realmente dominantes en su momento, que no eran estas. Eso es lo que intentaba hacer él. Entonces, ese tipo de sistema se fue extendiendo. Esa es la cuestión. Entonces, el capitalismo es otra cosa. El capitalismo es, yo ahorro, vivo debajo de lo que gasto y lo que gano lo invierto. Lo que gano de la inversión lo puedo reinvertir otra vez. No, pero que requiere un dominio. Por eso Weber y estos discuten el papel de la religión, ese tipo de cosas. Porque es un autodominio terrible. Es decir, tengo dinero, no lo gasto. Tengo dinero, no lo gasto. Sí, lo ahorro, lo reinvierto. Pero es que esa es la mentalidad nueva. Y eso es lo que es nuevo. Y lo que es nuevo también es el cálculo. El cálculo en el sentido de la contabilidad. Sombart, en el apogeo del capitalismo, en su libro que se llama El burgués, la quinta esencia del capitalismo, que es el que inventa el concepto de capitalismo, aunque no es muy partidario de él, dice, el capitalismo es una cosa, no sé si alguno de ustedes estudia empresa, es la cuenta de capital en la empresa, en la contabilidad, eso es el capitalismo. No, pero déjame acabar un momento el argumento, que si no me quedo así ahora. Yo no tengo prisa, no sé, tengo que marchar por alguna razón o así. ¿Qué? Bueno, yo, a ver, cuando acabe. Tampoco quiero medir el tiempo en tiempo vectorial. Se ha calentado, ya está, estáis apañados. A veces dicen el capitalismo, no, a ver. El capitalismo, si usted es cristiano y quiere cosas cristianas, pues el capitalismo le dará magníficas estampitas de la Virgen, le mandará magníficas estatuas y viajes baratos a Lourdes.
Pero es que el capitalismo no es culpable de si la gente es ateo o creyente. El capitalismo, si usted es creyente, le va a dar cosas de creyente. Si usted es ateo, le va a dar cosas de ateo. Es que promueve el vicio, ¿no? El vicio lo promueve pues, la cultura o lo que tenga, o los valores que tenga usted, pero no el capitalismo. El capitalismo es una tecnología y simplemente le va a dar lo que usted quiera. Lo que sí posibilita, Miguel Ancho, el capitalismo es un crecimiento económico sostenible. Sí, pero es lo único que lo posibilita. Sí, y eso tiene unas consecuencias a largo plazo. Consecuencias en mejoras productivas que permiten que aumente la población, pues seamos 8.000 millones. Sí. Sin el capitalismo jamás. Sí, claro. Que sí, pero digo que capitalista no es más capitalista Bill Gates que Joshua Bethwood o que Stephenson, el inventador de la computadora. No es más capitalista uno que el otro. Y el capitalismo puede funcionar a pequeña escala, y funcionar a pequeña escala puede funcionar a escala mundial. Funciona mejor a escala mundial, ahí estoy razón. Pero de hecho el capitalismo no está extendido a todo el mundo, ni siquiera a día de hoy. A ver, un par de ellas más. Hay otra, esta es sobre la revolución. En el libro que mencionaba el profesor de Lo que ve el Estado, se menciona París como el paradigma de la centralización, pero también de los privilegios de algunas ciudades, porque tiene que ver con comunicaciones, carretera y otros privilegios y otros servicios con los que cuentan las ciudades. Yo me pregunto si creéis que pueden tener una influencia, esos privilegios pueden tener una influencia en el nacimiento propiamente de las ideas de los revolucionarios, ya no solo de los franceses, sino también de los rusos, o incluso gente como la de Podemos, cuando llegó a España, por ejemplo. Es decir, la vida de las ciudades, los privilegios con los que cuentan esas ciudades, me refiero, por ejemplo, a la radialidad que tiene París con respecto a las comunicaciones con el resto de Francia, lo que eso provoca, que es decir, que el comercio tenga que pasar por allí y todos los privilegios con los que cuentan. Esos privilegios pueden ser la fuente de las ideas de los ideólogos de la revolución, tanto de Francia como de Rusia como de España. Sí, pero es que cuando se produce la Revolución Francesa, lo he dicho antes, Francia era un país agrario. La mayor parte, la inmensa mayoría de los franceses vivían en pueblos y aldeas y vivían de la agricultura. En las ciudades vivía realmente poca gente. París era una ciudad que había perdido incluso su condición palatina, porque el rey se había ido a Versalles un siglo antes. Era una ciudad grande, pero lo había sido durante la Edad Media, tenía una de las universidades más antiguas de Europa ya, la Sorbona, pero que en comparación con las ciudades actuales era una ciudad realmente pequeña. Es decir, no pienses que los caminos llegaban, pero por caminos se viajaba poco, porque era muy lento. Todavía no se había inventado el ferrocarril. El mundo de 1789 es el mundo de ayer genuino. Es un mundo que se parece muy poco al nuestro. Es el París de un siglo más tarde, el París de Napoleón III, ya es un centro neurálgico completo. Pero en el París de 1789 es que ni siquiera los decretos pasan por ahí, van directos a Versalles. De hecho, los revolucionarios terminan yendo a Versalles a por el rey. Los estados generales no se reúnen en París, se reúnen en Versalles. Los reyes franceses han huido de París un siglo antes. Es interesante lo que no vi ningún estudio empírico ni analítico de lo que dice usted, pero claro, las ciudades normalmente los intelectuales hasta que se juntan, hay muchos, Sí, es claro. decir que es un sitio donde hay una densidad de población más grande y seguramente es más fácil encontrar, pues no sé, Villanueva de Madrid, pero seguro que tendrá sus tugurios que se juntan allí todos los de su palo, habrá otros, y él lo conoce bien porque sé que conoce bien la ciudad, ¿no? Pero seguramente si me quiero que me lleves a un sitio de rojos, me llevas a un sitio de rojos, es decir, que los conoces bien. Te voy a llevar al sitio de Pablo Iglesias. No, pero por ejemplo, claro, tienen sus sitios y allí se juntan. No, y es normal. Los intelectuales más de pueblo así, había que tener una idea distinta. Porque estaba pensando que Bastiat, por ejemplo, todo su pensamiento lo desarrolla en la aldea. Sí, pero mira, los No nobles, lo desarrollo en... los ilustrados del siglo XVIII, décadas antes de que esté la Revolución Francesa, los Rousseau, los Montesquieu, son en algunos casos nobles. El caso de Montesquieu era barón, él se apellidaba Secondat, barón de Montesquieu. Ellos frecuentan salones nobiliarios, pero la nobleza también está en el campo. Tiene palacetes, Francia está jalonada de palacios y de castillitos. Bueno, lo mismo que sucede también en España. La nobleza tiene sus señoríos, donde ha construido palacios. El propio reino de Francia ha llenado el Loira de palacios reales a lo largo del siglo XVI. Entonces, hay una película, Barry Lyndon, que la has citado antes, que se ve muy bien. La película es de Stanley Kubrick, aunque él bebe de una novela de Thackeray. Refleja muy bien lo que era la Europa de 1770, 1780. Esos salones, esa nobleza que vive, bueno, pues dedicada básicamente a la vida muelle, exceptuando la británica, que está ya más metida en labores productivas. No es casual que ahí estallase la revolución industrial y ya con mentalidad capitalista. La nobleza continental vive básicamente dilapidando los recursos de la tierra, de sus propios señoríos. Y como entretenimiento tienen a unos pensadores, a unos filósofos, que es como los llamaban, que les entretienen y que les dicen cosas, bueno, pues que les sorprenden. Todos somos iguales, ay, jiji, jojo, qué bien.
Rousseau se pasó la vida de salón en salón de la nobleza. Sí. Era un tío, por lo visto, insoportable. Sí. Fue a ver a Hume en Inglaterra y cuando le cuenta su proyecto, Hume se echa las manos a la cabeza, porque los ingleses han hecho ya su revolución un siglo antes. Una revolución muy diferente, era gloriosa. Dice, no, pero ¿cómo que quieres hacer esto y lo otro y tal? Eso es una locura. Y aparte, personalmente, era un tipo, por lo visto, intratable. Es decir, que es normal, vamos, que en las ciudades, sobre todo en las grandes, pues aparezcan ciertas novedades intelectuales. No van a aparecer en una aldea de 15 habitantes, porque la gente de gustos afines se relaciona. Es decir, si tú estás interesado, no sé, Santiago es una ciudad universitaria, es una ciudad con mucha más vida intelectual que Lugo o que Orense, a pesar de que de tamaño deben rondar el mismo. Pero aquí, en cambio, esto es como un imán. Hay más densidad, lo que pasa es que no sé si eso es para bien o para mal. Bueno, en el sentido que aquí precisamente somos como más conformistas, queremos conformarnos más a lo que es la, digamos, la tribu o lo que sea por el estilo. En cambio, si estás en un pueblo, estás como más a tu aire. Por eso decía antes que Bastiat, el liberal, lo escribió todo desde una aldea, porque no tenía la presión de los... De hecho, los señoritos de la ciudad se reían de él, porque no había estudiado en la universidad, en el pueblo, entonces como que lo despreciaba. Entonces todo su pensamiento lo hizo él solo en su pueblo, además bastante pueblo, en el sur de Francia, ¿no? Después se hizo famoso y otras cosas así, después como que lo reconocieron. Pero seguramente a lo mejor desarrolla así porque ve la realidad, la analiza, pero no tiene, digamos, la presión que tenemos nosotros. En nuestro tiempo se ve muy bien con los ecologistas. Los ecologistas los encuentras en Malasaña, pero no los encuentras a 50 kilómetros en un campo de Castilla. Es más, los campesinos allí no quieren ni verlos. Sí. Pues bueno, es que estos tipos me quieren cerrar la granja, me quieren poner 1000 pegas, tal. Y aparte, basta que hables con un ganadero segoviano y se le hincha la vena cuando le hablas de los ecologistas, porque no han visto un cerdo jamás y le están diciendo cómo ese señor tiene que criar los cerdos. Entonces, el conocimiento del terreno que tienen es nulo. Como el conocimiento que de la sociedad francesa y del propio sistema en el que vivía tenía Rousseau era muy pequeño, viviendo como vivía entre algodones. Pues un poco a estos ecologistas de nuestro tiempo les pasa algo parecido. Y sí, son producto de la ciudad. El problema es que cuando estos tipos se ponen a legislar, cuando a estos les das el BOE, te van a escribir en el BOE, es cuando empiezan a hacer locuras, ¿no? Bueno, la última. Respecto a lo que comentabas antes de que esas ciudades grandes generan más dependencia del Estado, yo no lo tengo tan claro por un motivo. Yo creo que esa dependencia del Estado, según el modelo productivo, puede terminar siendo más dependiente de una aldea que una ciudad grande. ¿Por qué? Si nosotros plantamos una empresa de altos hornos en una aldea pequeña, eso va a llevar gente allí a trabajar. Para el desarrollo de eso se necesitan economías de escala, con lo cual van a aparecer todavía más empresas y va a ser un polo de atracción de población y de atracción de capital. Con lo cual, eso va a terminar creciendo inexorablemente y vaciando los pueblos de alrededor. En el momento que eso pasa, yo creo que es más fácil que en una ciudad como Madrid, con economías de escala, haya empresas privadas que presten esos servicios de los que tú hablabas antes, para transporte, para un montón de cosas, que en la aldea que se va quedando sin gente, que sigue termina siendo dependiente del Estado. Porque necesitas una escuela a la que van 3 niños, una carretera por la que pasan 4 coches, un centro sanitario que necesita médicos para atender a 4 personas, y eso sí que termina siendo dependiente del Estado. ¿Puedo hacer un...? ¿Puedo yo? Sí, dale. No, después tú. Pero decir, ¿por qué a ver, ¿Suiza está industrializado o no? Sí, bastante. ¿Y qué ciudad grande tiene? Bueno, Zurich no está mal. ¿Qué? Zurich no está mal. Grande es un barrio de Madrid. No está mal, es una ciudad. Es un barrio de Madrid, es decir, lo más grande que hay allí. Sí. Vale, y es un barrio de Madrid. Efectivamente, muy bien conectadas, no radialmente, en red, ciudad, y eso puede hacerse perfectamente. Pequeños pueblos con sus pequeñas industrias, como había en el País Vasco antes, o no, pequeños pueblos muy conectados, muy bien conectados, pero cada uno vida de pueblo, muy industrial y con fáciles comunicaciones, pero no tienes por qué centralizar, a ver, no tienes que hacer toda una gran ciudad. Bueno, sé que es un debate, tampoco estoy en contra de las grandes ciudades, esto es por meterme con vosotros, ¿no? Pero no es por meterme, pero también creo que no es el único modelo posible. A ver, es decir, el sistema alemán, por ejemplo, tampoco hay, no hay grandes mega urbes. Alemania, con que tendría que ser una ciudad como el doble de París, por lo menos, allí y no hay una ciudad como el doble de París. Es decir, sino la Alemania, por lo menos la occidental, buena parte de ellas son pequeñas ciudades, como el eje atlántico, así, Pontevedra, Santiago, tal, así, ¿no? Que son bien conectadas, con buenas comunicaciones, con sus industrias, pero no necesariamente tienen que vivir, digamos, en un ambiente
tan de tanta gente, ¿no? Que decir, bueno, repito que no tiene nada de malo. Y que Glaesser y estos que le gustan las ciudades defienden las virtudes de estos modelos. Pero yo que no soy ejemplo de nada, pero cuando voy allí, claro, me veo allí con tanta gente, me veo allí con aquellos metros, aquellas cosas de allí, tanta gente junta, que decir, no, me veo como en un tubo que me meten y me llevan así, ¿no? Que como voy con miles de personas así, sí, es como tubos, el metro es un subterráneo. Sí, claro, coño, no va a ir por la Claro, calle. pues por eso, pero me veo allí me veo allí con tanta gente, y si no hubiera este Estado así capaz por esta cosa, ¿cómo haría esta gente para mover tanta gente junta? No, ahí está la cuestión. Las ciudades pequeñas tienen otras alternativas de movilidad, son más fáciles de mover, pero es un debate que no soy especialista, no quiero meterme en estos temas, obviamente, pero no sé si quiere decir. Si te fijas, la ciudad es realmente el punto máximo de la especialización del trabajo. Es decir, en la ciudad, en un pueblo pequeñito, en una aldea, haces casi de todo. Es decir, tienes un huerto, tienes un pozo, tienes un tal, tienes tus gallinas. Podría decirse que cae una bomba nuclear y puedes seguir viviendo. Eres autónomo. Pero a la vez eso tiene sus complicaciones. Y es que si tienes que estar dedicado a muchas cosas, pues no puedes especializarte en ninguna en concreto. En cambio, la teoría de Glaesser es esa. Es decir, al final las grandes ciudades han triunfado porque permiten un nivel de especialización extremo. De que yo solo sé hacer esto y me puedo ganar la vida solo haciendo eso. Mi vecino hace otra cosa que es también muy específica. Y eso a la vez sirve de polo de talento. Tú quieres encontrarte con gente que se dedica a lo que te dedicas tú y que habla de lo que hablas tú. Y actúan como imanes. De hecho, a las ciudades europeas ya estas son pequeñas en comparación con las que están apareciendo por el mundo, con los Nueva Delhis, las Pekines, las que hay en Hispanoamérica como Sao Paulo y tal. Pero o Ciudad de México. Yo cuando voy a Madrid y voy en metro, me gusta el metro, también me gusta ver cómo es la gente, ¿no? Y me gusta ver, bueno, cómo es el país en cada sitio, o sea, cómo es la... Veo gente que, por lo que cuentan, puede llevar entre cercanías y el metro 1 hora y media. Pero que yo de Vigo a Santiago tardo menos. Y vivo como en entornos distintos, ¿no? Son como entornos como más humanos. Es decir, aunque tarde, si quiero venir a Santiago, vengo, pero al final me lleva incluso menos tiempo que le lleva al madrileño de una zona a llegar a la otra. Entonces, quiero decir, no veo yo tampoco la ventaja. Bueno, claro, evidentemente al crecer de tamaño las hace difíciles de vivir. Te hagas una idea, yo vivo en Lavapiés. Si yo quiero ir a la estación de Chamartín andando, tardo aproximadamente 2 horas. No sé por qué lo he hecho, vamos, yo soy muy andarín. Bien, es lo mismo que tardo de Chamartín a Orense en tren. 2 horas. Yo puedo decir, salgo de mi casa y en 4 horas estoy en Orense, 2 hasta Chamartín y otras 2 de Chamartín a Orense. Bien, esto implica necesitas el metro, claro. No hay más tutía. Si no es el metro, pues el autobús. Porque ha crecido mucho y aun con todas, hay ciudades todavía mucho más grandes. Pero no sé por qué, bueno, sí, me lo puedo imaginar. Actúan como imanes. Las ciudades, de hecho, no hacen más que crecer. En ciertas partes del mundo van ganando cada vez más habitantes, hasta convertirse en auténticas ciudades que son como esta de Coruscant, esta de Star Wars, que es la planeta ciudad, ¿no? Que son gigantescas. No sé si habéis estado alguna vez en Ciudad de México, pero aquella ciudad no se acaba nunca. No se acababa nunca. No entendía, o sea, ¿cómo puede ser tan grande aquello? Sí. Que ahora sí. Y ahora, sigue, si no se acaba, y sigue Ciudad de México, sigue. En Europa tenemos el caso de Londres, que es una ciudad extendida, y pasa lo mismo. Londres, dice, esta ciudad es una especie de ciudad-estado, inmensa. Para que te hagas una idea, Londres, el Greater London, tiene el tamaño de Guipúzcoa, de la provincia de Guipúzcoa, y hay gente por todas partes, un sistema de transporte muy sofisticado, pero bueno, si te fijas, en el Reino Unido produce solo el Greater London produce algo así como el 25% del PIB, y tiene razón de ser, porque es donde más especializado está. Tiene ventaja, pero pregunto pues, si no se puede conseguir con una red, como hay en otros sitios, red de ciudades pequeñas bien conectadas, en vez de una ciudad grande. Es el caso de Alemania, de Alemania con el Rin. Claro, por eso. O Suiza incluso. Pero perdón, que dé más palabras. Sí, él había... Rápidamente, una cosa que yo creo que no se dijo es que desde el Estado, a mi juicio, bueno, por parte de mi trabajo y tal, el Estado potencia muchísimo la ciudad en contra del rural. Eso es lo que quería decir yo. Ahora mismo, con todo el tema del suelo rústico, el suelo de protección y no sé qué, tú tienes un terreno y quieres decir, quiero vivir ahí con mi familia. En el 90 y pico % de los casos, al menos en Galicia, no puedes construir. Y el Estado se queja de que las ciudades están masificadas, que hay muchos coches y tal, y no da alternativa. Porque, quiero decir, eso es un motivo también de que las ciudades estén creciendo tantísimo, el suelo está tan caro, y yo creo que eso es... Bueno, es que se gobierna desde las ciudades, no lo olvides. Es que eso también cuenta. Entonces ya el gobernante va a ser un urbanita, lo más probable es que lo sea.
y va a pensar, va a llevar en la cabeza eso, el mundo es así. Sí, eso no tiene pinta de que vaya. No, eso En parece, España en concreto la no. tendencia parece la contraria. La tendencia Pero parece hay que la pensarlo de contraria. otra forma también. Ciudades, hay muchas formas de ciudades también. Pero bueno, perdón, quería usted. Volviendo a lo de la Revolución Francesa, desde este punto de vista crítico, ¿hay algo salvable que nos haya legado la Revolución? El traje de caballero. No, hombre, ¿Qué? Pero fue lo único que a mí me gustan los trajes. Entonces el traje es un invento de la Revolución Francesa para uniformar a la gente también. Pues, porque no solo es una cuestión de uniformar idioma, que eso también es lo que dice Scott, para que el Estado te pueda leer, uniformó la ropa, uniformó los pesos, pero no es sino por crear gente que solo tuviera lealtad al Estado, atomizarte, digamos, ¿no? que pierdas tus vínculos personales orgánicos, lo que llaman los sociólogos clásicos orgánicos, los círculos de familia, de amistad, cosas por el estilo, sino que te conviertes en un ser más, con un número, un nombre y un número. Bueno, yo creo que va adrede, y es para uniformarte, ¿eh? A mí me parece que el sistema métrico fue de hecho es fundamental, no es coña, ya sé, y además entiendo la razón por la cual pues existían antes sistemas de medida locales, pero vivimos en un mundo globalizado y para ciertas cosas como la ciencia, piensa que hasta los científicos americanos utilizan el sistema métrico. El sistema métrico en Estados Unidos solo lo utilizan los científicos, porque es práctico, claro, y es útil. Aún así, bueno, hay algunas cosas, no lo sé si... A ver, la idea, por ejemplo, a mí, de la libertad me gusta. Claro, el problema de la Revolución Francesa es que, según la enunciaba, la traicionó. La idea del vamos a buscar contrapoderes en el poder judicial, el legislativo, también a mí me parece muy bien. Y de hecho creo que se deben contrapesar, pero lo mismo, según la enuncian, la traicionan. Es decir, algunos elementos no están mal. De cualquier manera, de nuevo estamos en las mismas. Es como la historia no la puedes volver atrás, si volvemos atrás... Es un proceso hace mucho tiempo. El mundo actual es todo hecho no puedes cambiarlo. Sí. Yo tenía una pregunta para el profesor Bastos, una cosa que me llamó la atención. Mencionó usted que está a favor, corrígeme si me equivoco, del Estado militar en Suiza. No dije Estado militar, dije que pensé, o sea, no que estoy a favor del Estado militar, digo que me parece una idea interesante, ¿no? Que sea la población la que se defiende, no un ejército tipo convencional, sino que sea la población más o menos organizada, más o menos entrenada, la que sepa defenderse. Es la idea que estuve cavilando efectivamente, porque si no, efectivamente, si pasa cualquier cosa, derrotan al ejército español, que no lo quiere Dios, ¿no? ¿Qué? Tenemos un digno representante, es que estamos indefensos. Ahí estoy de acuerdo con usted en la cuestión de la utilidad, pero me llama la atención a nivel moral, es decir, ¿en qué momento puede usar usted la coacción, siempre y cuando se dé mutuo acuerdo, en el que, por muy útil que sea... No sería por coacción, a ver si me explico. Claro, es que el problema es cómo conciliarlo con un programa, se puede conciliar, pero la idea de milicia, por ejemplo, es que antes, por ejemplo, la gente piensa que había policías. La policía es un invento del siglo XIX, lo inventa Peel, lo inventa Fouché. Antes la policía, es que aquí, claro, por eso digo que mucha gente urbana eso no lo entiende. Los gallegos o los portugueses entienden lo que es un bombero voluntario, ¿no? Sí, bueno, en Portugal siguen existiendo. Pues sigue existiendo. Entonces, un bombero voluntario es usted, el señor Villanueva, que lleva un busca, si hay un incendio, digamos que en el trabajo lo dejan salir a apagar un incendio. Y la milicia era algo así. Usted estaba trabajando, era un miliciano, pero si había un delincuente, pues iba él a... En la Revolución Americana hay una figura que es el Minuteman, sí, que es Ready in a Minuteman, es decir, sí, hombres listos en un minuto, por si aparecían los ingleses, pues poder que cogiesen el mosquetón y se liasen. Luego los cachondos de los gringos hicieron unas bombas nucleares ya en el siglo XX, sí, que eran los Minutemen porque eran de despliegue rápido. Esas milicias de la Revolución Americana eran eso y existían en prácticamente todos los lugares, milicias ciudadanas, urbanas. Es más, en el caso de urgente necesidad se improvisarían. Pongamos por caso que nos invadiesen, no sé, bueno, aquí en Galicia pilla todo lejos, ¿no? Pero los extraterrestres... no, pilla lejos, vienen por la costa, que aquí los vinieron los ingleses varias veces, ¿eh? Bueno, sí, cierto, mira, el caso de aquí las defensas de los ingleses. Pues, evidentemente el reino no tenía tiempo para enviar un ejército, tenía que ser la población local la que se organizaba rápidamente. Y así era, María. Y así era. Eran milicias locales. Era, oye, que nos están atacando, vosotros veréis. Deber Morales, que un régimen de prioridades está por encima de mi voluntad. A ver, no. Se entiende que puede haber una necesidad hipotética de defensa. El problema es determinar quién es el enemigo, quién hay que defenderse. Pero entiendo que tú también por interés querrás defender tu propiedad, tu familia, cosas por el estilo. El problema es, repito, si hubiera una guerra de estados, como se está viendo ahora, si tú derrotan al estado, literalmente quedas... Se ve en la Segunda Guerra Mundial. El ejército nazi derrotaba al ejército checo, bueno, que ni guerra hubo allí, ¿no? Pero derrotaban unos días el ejército holandés o el de... Y no había defensa ninguna.
Es más, el gobierno nazi se apropiaba de los registros del Estado, de fiscales y todo cosas por el estilo, y los usaba contra ti después. Lo que digo es que esa gente quedaba indefensa. Es decir, que yo entiendo la lógica del ejército profesional, entiendo este tipo de cosas. Pero claro, el problema es si viene otro enemigo, ¿cómo te defiendes si no estamos ni entrenados, no sabemos hacer nada? Claro. ¿Qué? No. Bueno, lo hemos visto en Ucrania, hace 2 años, cómo según entraron los rusos, tuvieron que improvisar una defensa. Sacaban a la gente de su oficina, un tiempo que era abogado, el otro que era informático, y les daban un arma y tenemos que defendernos porque nos están invadiendo. Y al final esas instituciones aparecen de manera natural, espontánea, cuando son necesarias. Los suizos, igual que los judíos, los israelíes, lo que lo tienen es institucionalizado. Sí. Tienen armas en casa, tienen entrenamiento. Claro. Saben a dónde tienen que ir en caso de... En Suiza han llegado a unos niveles de sofisticación que tienen tramos de autopistas por el país preparados para que aterricen los aviones. Fernando, profesor, hacemos una pregunta. De sí o no y ya cortamos. Venga. El evento iba orientado a hablar sobre el medio ambiente. Pues ya quedará para otro. No pasa nada. Hacemos, ahora visto, porque el tema de las ciudades gusta mucho, hacemos unos que oran a Selas. Sí. Sí. Un arquitecto anarquista. Organizamos, es un arquitecto... Anarquista. ANCAP duro, además, sí. Le llama flojo abajo. Sí. Y está viviendo en Suiza, entonces organiza para hablar de las cosas. ¿Sí? ¿Un madrileño? ¿Sí? ¿Se apunta? Yo me apunto, sí. Pero claro. ¿cuándo se puede? Sí. O sin música de fondo. Y en verano. ¿Qué? Y en verano, que haga calor. Bueno, ahora ya no. Lo que pasa es que en verano la ciudad se disuelve, porque muchos estudiantes son de fuera. Ya está. Estos son los últimos días de curso. Que son los últimos días de Entonces, curso. No, después se disuelve, literalmente se disuelve. La ciudad queda como vacía de nativos. O sea, solo quedan los nativos. Solo... Bueno, tú ya no vives aquí. Yo vivo, tengo apartamento aquí, que pasa que ahora tengo un niño. Ahora estoy casi siempre en Vigo. Mi mujer trabaja allí y vivimos allí. No, pues ese es que ha sido padre muy mayor. Muy mayor. Muy mayor, Bastos. Pero, ¿qué le vas a hacer? Yo fui padre joven y ya lo tengo criado. Claro, tú Sí, de 19 fuiste años. más listo. Ya, claro. Privado que hacemos nosotros también, ¿vale? Y disparatamos. Decir. Bueno, ¿Quién organizó eso? ¿Cómo se llama la asociación? Estudio for Libre. la misma que lleva haciendo. No, porque... Espera, a mí quien me gobierna es Corujo. Se organizó en la sola. Se organizó la sopa, claro. Sí. No, Bueno, pero tienes un Twitter, ¿no? no tengo nada. Pero ese de Bastos, Sí, pero quotes, eso son los tuyos. son fakes. Pues no sé quiénes son. Yo no hace tiempo que no ando en esas cosas. ¿Qué? Un libro. Eso ya lo sé. Pero eso es una cosa que colgué yo en internet y lo editaron después. O sea, yo son artículos que escribí en el Juan de Mariana, que escribo, y los colgaron y los editaron así como un libro. Transcritas. Sí. Yo no sé, prefiero no verlo. Pero si está, yo no creo en la propiedad intelectual. No, además soy coherente. Si está colgado, está colgado. Eso es de quien lo quiere coger. Oye, yo si quieres te grabo unas conferencias, igual quién sabe, lo ve un político peruano. Mira, este señor fue quien hizo famoso Barta de Claro. Al principio. Bueno, que esas conferencias las vio Milei. Sí. Y ya terminado de presidente. Igual terminas tú convirtiendo al No, próximo no. presidente de Chile. No, porque no valgo para eso. No valgo ni quiero. ¿Sabes? Porque igual me gustaba. Ese es el problema. No. Yo intento siempre conocer los vicios que tengo. Por ejemplo, yo no juego. Bien. Sé que me gustaría. ¿Sabes qué te gustaría? No. Otros no tanto. Es decir, yo, pues una persona también quiero saber dónde son sus puntos débiles para evitarlos, ¿no? ¿Qué? A ver, llegará. No, llegará. Eso no es tarde o temprano, porque la Unión Europea fragmentará y irá para ahí. Con o sin Portugal. No, sin Portugal, porque Galicia y Portugal son naciones distintas. O sea que ya no eres portuguesista. Pero Yo no, perdón. Yo digo que el gallego y el portugués son el mismo idioma, como el que hablan en Argentina y lo suyo. No, es el mismo idioma, pero no son la misma nación. O usted juega con un ecuatoriano, con un guatemalteco. No. No, pero hablan el mismo idioma. Muy Pues, bien. un portugués y yo hablamos el mismo idioma, pero no es la misma nación. Yo no lo dudo, básicamente, yo no lo dudo. Básicamente por la historia. Ellos tienen cuando hablan con ellos tienen unas vivencias históricas que no tengo yo. Pues, ellos, por ejemplo, mis amigos, dirigí un par de tesis en Portugal, tengo un discípulo que es coronel de la es de las guerras de Portugal y siempre todas esas cosas así. Yo esas guerras no las tuve y las tensiones que hubo aquí en la guerra civil no las tuve. Entonces, ese tipo de debates, o sea, mentalmente no, aunque hablemos lo mismo, no tenemos la misma historia, ni las mismas vivencias, ni las mismas cosas. Y la nación eso no es solo eso. No es solo ese idioma. Yo no soy... Para mí la nación no se basa en el idioma. Está bien. Si no estarías cayendo en un defecto de los revolucionarios franceses. No, que por eso, yo por eso no me gusta eso. Es decir, el idioma es un factor más, pero no es el factor. ¿No? Es decir,
por ejemplo, la forma de comer, lo que es la forma de relacionarse, ese tipo de cosas son muy importantes también. Incluso la forma de actuar política. Porque veo, mucha gente no le damos importancia a eso, pero la forma de hacer política en Galicia es muy distinta al resto de España. O sea, no por el voto, sino cómo es la política. Sí, por ejemplo, en Galicia... La demografía es distinta y la organización. En Galicia, los más gallegos, los más étnicamente gallegos, los gallegos hablantes son los que votan al PP. Y los más españoles son los que votan al Bloque. ¿A que no te lo crees, ves? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué hacemos con Feijóo? ¿Qué? ¿Qué hacemos con Feijóo? No sé. Bueno, cuando sea independiente, tío, le vas a poner un... No digo independiente, digo que es un país curioso. Pero que también sea una nación no quiere decir que necesariamente tenga que ser independiente. Es una opción. Si no hacéis más que poner primeros ministros. Sí, porque la política española es tan peculiar que a la política española les parece fácil. Entonces van allí. A ver, la política gallega, por eso me gusta Barroco. Barroco es el mejor político que dio Galicia en muchísimos años, más que Feijóo. Rouco Varela. Era un maestro. Era y es un maestro que, gracias a Dios, está vivo. Como juega la política. Y de los políticos más gallegos que vi yo nunca. Gallegos en la forma de ser gallega. Claro, eso no es fácil de operativizar tampoco. ¿Qué? Bueno, no sé. No. Bueno, ¿os dais cuenta que Ya no se entiende. Aquí que estamos en política sabemos cómo es. El que va a pedir el voto por las casas sabe cómo se pide el voto por las casas. os dais cuenta qué tesoro tenéis aquí, ¿no? ¿Sois conscientes? Y no se quiere ir de Galicia, ¿eh? Yo creo que podría irse donde le diese la gana, pero no hay manera de sacarle de aquí. No, ni porque yo fuera estoy como me quitan del ecosistema. Entonces no sobrevivo fuera. Tú sobrevivirías en cualquier lado y lo sabes. No, ¿para qué digo que ¿para qué te sorprendió estas cosas de que aquí los del Bloque son los más españoles? No es más españolista, los más españoles. Porque te conozco y sé por qué lo dices, sí, en cierta medida sí son los más españoles. Entendiendo España como la España jacobina. No solo jacobino. La forma de ser de ellos es más parecida a otro joven que, por ejemplo, que un paisano. El paisano gallego, el que habla gallego, el que come caldo, o sea, el que va a San Mamede o a la romería de Corpiño, este tipo de cosas. Normalmente, yo nunca vi una del Bloque, por ejemplo, así, pasándole un paño a Santa Minia. ¿Qué? No, porque es una tradición gallega, muchas veces prerromana. Profesor, vamos y tal para adentro. Tomamos mejor porque yo tengo que marchar un rato, ¿eh? Yo solo vine a ver a... No tengo prisa, tengo... Ahí un aplauso, Están aplaudiendo tu público. Al público viene a la...